¿vale? Os cuento un poco los documentos que os he dejado dentro del Classroom y que vamos a utilizar durante estos días, ¿vale? Dentro del Classroom os he subido 3 documentos. Uno que se llama Checklist de tareas de e-commerce, otro que se llama plantilla de artículos y otro que se llama plantilla general de desarrollo de e-commerce, ¿vale? Estos 3 artículos son 2 documentos de Word y un documento de Excel. La idea es que sean unos, unos documentos que toquéis, ¿vale? No los he querido subir en PDF porque, vuelvo a repetir, os he subido el documento real de trabajo, ¿sí? Entonces voy a abrir primero el documento, el primero de todos, la plantilla general de desarrollo de e-commerce, ¿vale? Entonces, ahora directamente dejo de compartiros esa pantalla, ¿vale? Comparto mi pantalla, ¿vale? Entonces simplemente es un documento de Word, como podéis ver, que, bueno, pues el cliente, lo queráis, plataformas, esto si queréis lo rellenáis o no, pero lo que sí que es importante es que empecemos a rellenar estas preguntas, ¿vale? Entonces nosotros siempre hacemos estas preguntas cuando alguien va a empezar a montar una tienda online y las tenemos que contestar, ¿vale? Se controla el stock del artículo, es decir, en la tienda controlamos el stock del artículo, no lo controlamos, ¿vale? Si controlamos el stock del artículo, ¿qué hacemos cuando no hay stock de ese artículo? ¿Vale? No dejamos vender, bueno, no lo sé. ¿Se muestran los artículos sin stock en la tienda o no? ¿Vale? Si se muestran los artículos sin stock en la tienda, ¿se muestran como agotados o simplemente como artículos normales que no se deja comprar? ¿Vale? Primera zona de preguntas. Segunda zona de preguntas, importante también. Localización e idiomas de la tienda. De esto hablamos ayer, ¿vale? ¿En qué países vamos a vender? ¿En qué moneda vamos a vender? Dentro de los países que vamos a vender, ¿hay alguna zona que queda excluida? Como por ejemplo Canarias en el caso de España. ¿En qué idioma vamos a tener los artículos de la tienda? ¿Vale? Ahora o en un futuro, ¿vale? Y en un primer momento, ¿en qué idiomas vamos a tener la tienda? Sigo. Opciones de transporte. ¿Qué método de transporte vamos a usar? ¿Vale? ¿Cuántos transportistas vamos a tener? ¿Qué significa? ¿Voy a trabajar solamente con una agencia, con Segur? ¿Voy a trabajar con Segur con correos? ¿Voy a trabajar con Segur con correos y con reparto propio? ¿Vale? ¿O voy a trabajar con un montón de gente, pero de cara al cliente solamente le voy a dar un transportista? Es decir, yo le voy a dar envío y el cliente no tiene por qué saber con quién se lo envío, ¿vale? ¿Cuál es el coste del envío estándar? Es decir, ¿cuánto me cuesta enviar un paquete? Bueno, pues hasta 2 kilos, que es lo que voy a enviar normalmente, 3 euros, 4, 5, lo que sea, ¿vale? ¿Hay costes de envío específicos para diferentes zonas dentro del mismo país o en otros países? Es decir, en España hay un coste específico para una zona especial que es Canarias, pues lo debemos de marcar aquí, ¿vale? ¿Hay algún caso de envío gratuito? Sí, voy a hacer envíos gratuitos cuando el pedido supere 100 euros, cuando el cliente me haya comprado 3 pedidos a la vez, cuando no lo sé, ¿vale? Los casos que hago de envíos gratuitos, ¿vale? Y cómo aplica las zonas de venta especiales en España, Baleares, Canarias, Ceuta, ¿vale? Esto lo debemos hacer también. ¿Sí? ¿Hasta aquí lo tenéis claro, todo lo que estoy preguntando? Otra cosa es que tengáis claro lo que tenéis que poner, pero las preguntas las tenéis claras. Sí, Sí, sí. una pregunta. Dime, José Ángel. Una pregunta muy tonta. No son tontas. ¿Qué método de transporte va a usar? ¿Esto a qué se refiere? ¿Terrestre, aéreo o...? No, cuando me refiero a qué método de transporte vas a usar es que, por ejemplo, una agencia, ¿vale? O recogida en tienda, Sí. o no sé, o los riders, por ejemplo, ¿vale? Que ahora están muy de moda, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú vayas a hacer, ¿vale? Vas a tener que tener ciertas cosas en cuenta. Por ejemplo, ¿vale? Y os pongo un ejemplo súper tonto. Bueno, ¿todo el mundo sabe lo que son los riders? Son los de la bicicleta que van por ahí, ¿no? Globo y Sí, demás. vale. Globo, bueno, Globo ya no hace envíos, ¿vale? Pero en Zaragoza hay varios, ¿no? Por ejemplo, están Zampate Zaragoza, están, me parece que se llaman Localiza Zaragoza o algo así, que son, tú directamente los llamas, ¿vale? O sea, yo ahora los puedo llamar a un teléfono y les digo, oye, yo estoy en tal calle y necesito que me enviéis un paquete a tal otra calle. Un tío viene con una bicicleta, con un patinete eléctrico, te coge el paquete, bueno, pagas, si no eres cliente, pagas, te coge el paquete y se lo lleva al otro lado, ¿vale? Entonces, claro, los riders es un envío muy barato, un envío muy rápido, pero en el cual tú, por ejemplo, no tienes prácticamente ningún control de este envío, ¿vale? Vale.
Sin embargo, si yo en vez de hacerlo con un rider lo hago con un transportista tipo seguro, tipo DHL o tipo el transportista que queráis, normalmente las agencias de transporte suelen dar pues una aplicación, ¿vale? Para controlar el seguimiento, para todo este tipo de cosas, ¿vale? Pues eso lo tengo que saber cuando voy a hacer o por lo menos tenerlo en cuenta cómo voy a enviar los paquetes, ¿vale? A eso me refiero con qué método de transporte vamos a utilizar, ¿vale? O, por ejemplo, imaginaros que ayer María José dijo, corrígeme María José, que ella no tenía la intención de ofrecer recogida en el huerto. Correcto. Pues entonces ella no ofrece recogida en tienda. Ya está, fin. No hay discusión, ¿vale? Bueno, pues eso es el método de transporte, ¿sí? ¿Hasta aquí claro? Vale. ¿Alguna duda más? ¿No? Vale. Formas de pago. Preguntad, ¿se va a usar la transferencia? Sí, no. Si usas la transferencia, tenemos que poner los 20 dígitos, o bueno, el documento es un poco antiguo, el código IBAN, ¿vale? Y si hay alguna información extra que tenemos que darle al cliente, ¿vale? ¿A qué me refiero con una información extra? Hay muchas tiendas online que no lo piensan y dan el método y dan la transferencia. Y de pronto un día reciben 5 transferencias, ¿vale? De el mismo importe y de clientes que no coinciden con el cliente que les ha comprado la tienda, ¿vale? Esto puede ser posible, ¿eh? Muy habitual. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, mi pareja compra en una tienda, hace una transferencia, pero si yo soy el primer titular de la tienda, cuando pone la transferencia, pone que la ha pagado Isaac Bolea, pero sin embargo el pedido está a nombre de Eva López. Si solo recibo una transferencia de este precio no tengo problema, pero en el momento en que recibo 2 transferencias o 3 transferencias y además tengo alguna pendiente de pagar, ¿cómo sé cuál es cuál? Pues si no he pensado antes que tengo que obligarle a todo el mundo que me ponga en la cabecera de la transferencia, por ejemplo, la referencia del pedido, pues lo tengo complicado. Y entonces hacer eso implica que a mi cliente, para que me pueda hacer la transferencia, le tengo que enviar la referencia del pedido. O sea, este documento sirve para sacar cosas a la luz que luego voy a tener que hacer en mi comercio electrónico. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Sí, sí. ¿Vale? O sea, sirve para esto exclusivamente, ¿vale? Exclusivamente, que ya es poco, ¿vale? ¿Se va a usar el contrarreembolso? Sí, no. Si se va a usar el contrarreembolso, ¿qué coste tiene? ¿Vale? ¿Qué coste tiene? Y yo puedo usar el contrarreembolso, pero esto implica que tengo que buscar un transportista que acepte contrarreembolso. ¿Vale? Correos acepta contrarreembolso, Segur acepta contrarreembolso, pero DHL no acepta contrarreembolso. Entonces, bueno, pues lógicamente esto lo tengo que pensar antes, ¿vale? Se va a usar PayPal, ¿vale? En el caso de usar PayPal, ¿hay algún tipo de recargo por usar PayPal? ¿Vale? Los datos de la cuenta PayPal, es decir, ¿estamos dados de alta en PayPal? Ahora los tendremos que tener, ¿vale? Se va a usar tarjeta de crédito, ¿vale? ¿Con qué entidad se va a hacer la pasarela? ¿Vale? Pues Red 6000, Servirred, 4B, papá, recomendable, como hemos dicho siempre, Servirred o lo que es lo mismo RedSys, ¿vale? Y luego, ¿cuáles son los datos de la pasarela en pruebas? Mucha gente os habéis planteado hacer un e-commerce, pero ni tan siquiera habéis hablado con el banco de momento. Y montar una pasarela en pruebas, pues BBVA, que es un banco súper tecnológico y súper puntero, está tardando ahora aproximadamente de 10 a 12 días en darnos la pasarela en pruebas. Pues lógicamente lo tenemos que tener por adelantado, ¿vale? Más cosas. Documentos necesarios para nuestro e-commerce, ¿vale? Tenemos el aviso legal, tenemos las condiciones de venta, tenemos el quiénes somos, tenemos documento de condiciones de venta específicos sobre transportes, devoluciones, si no, ¿vale? Es decir, si lo tenemos y lo tenemos que escribir, ¿vale? Y luego, si queremos poner una serie de enlaces o que queremos poner en nuestro pie de página, ¿vale? El Facebook, el Twitter, bueno, aquí podéis poner lo que queráis, ¿vale? En este caso en estos, pero bueno, podéis poner el Instagram, las redes sociales que queráis. ¿Sí? ¿Dudas sobre este documento? Ninguna. ¿Vale? Ahora la duda es hacerlo y rellenarlo. Vale.
Una vez que tenemos este documento, ¿vale? El siguiente documento interesante que tenéis que coger y que tenéis que empezar a trabajar con él es otro que os he dejado, que se llama la plantilla de alta de artículos. Yo supongo que ya hemos hecho nuestro árbol de categorías, ¿vale? Ya tenemos nuestro catálogo hecho, ¿sí? Independientemente del árbol web, ya tenemos nuestro primer catálogo hecho, que hoy lo vamos a poner dentro de la página web, ¿vale? Pero, además de eso, tengo que tener claro lo que os estoy poniendo aquí. Y os recomiendo que esto os lo bajéis directamente y empecéis a llenar. Y veréis cuánto tiempo os cuesta llenar una ficha de artículo. ¿Os acordáis que os dije que es bueno llenar una ficha de artículo para saber cuánto tiempo me lleva llenar una ficha de artículo? Me da igual que la hagamos en WordPress o bueno, en WooCommerce, en PrestaShop, en Shopify, en Magento, en lo que sea, ¿vale? Los datos que yo os pongo en este documento Word, ¿vale? Van a ser los datos básicos que necesitáis para cualquier artículo, ¿sí? Datos básicos que necesitáis para cualquier artículo. Entonces, ¿qué datos necesito para un artículo? Evidentemente, lo primero, el nombre del artículo, ¿sí? Entonces, cuando vendo camisetas, la primera es muy fácil. Camiseta básica, cuello redondo, ¿vale? Pero, ostras, ahora resulta que tengo otra que tiene un bolsillo. Pues entonces, ¿qué? ¿Ya empezamos con camiseta básica con bolsillo, cuello redondo? ¿Vale? Es decir, vamos a empezar a hacer 1, 2, 3, 4 o 10 fichas y a ver qué pasa, ¿vale? Una descripción corta, que no sea más de 150 caracteres. ¿Recordáis cuando vimos el diseño de la ficha que hablábamos que entre el texto y tal poníamos una pequeña descripción de ese artículo, ¿vale? Pues eso es la descripción corta. El precio, el stock, ¿vale? Si lo vamos a controlar, si no lo vamos a controlar no es necesario. La referencia, ¿vale? Porque aunque no la saquemos en la ficha para que lo vean los clientes, yo sí que voy a tener que tener claro una referencia de mi artículo, ¿vale? Porque cuando a mí me llegue el pedido tengo que saber qué artículo tengo que enviar. Una descripción larga, opcional, ¿vale? Es decir, si voy a necesitar quiero poner una descripción larga, la pongo, no pasa nada, ¿vale? Si tiene características especiales, talla, color, ¿vale? Pues oye, sí, tiene 4 tallas, que son la S, M, L y XL. Ya está, porque es una camiseta, ¿vale? El peso, si lo conozco, mejor. Si necesito un transporte especial o no para ese artículo, ¿vale? ¿En qué categorías está, ¿vale? Es decir, si está en varias ramas de mi catálogo, estará en varias categorías, ¿vale? Y la fotos, ¿vale? Esto lo tenéis que tener de cada artículo que deis de alta en la tienda. Currazo, ¿no? Currazo. Sí. Correcto, sí, sí. Claro, está muy guay verlo sobre la plataforma de WordPress o sobre la plataforma de PrestaShop, pero al final lo que necesitamos es esto. Lo que necesitamos es esto, ¿vale? Habrá algún dato que nos podemos evitar, como el stock o como el peso, o como, bueno, habrá algunas cosas que, por ejemplo, no en todos los comercios electrónicos tenemos que tener. Pero el nombre, la descripción corta y el precio en todos. La categoría y las fotos en todos. Y la referencia en todos. ¿Sí? Isaac, Dime. en el caso del stock, que hablábamos el otro día justamente sobre el controlar las naranjas, que no puedes saber y tal, pero claro, yo también voy a tener productos que sí que voy a saber exactamente cuántas unidades hay y quiero saber cuántas quedan. ¿Qué hago al rellenar los productos? A ver, una aclaración sobre el stock, ¿vale? Cuando yo hablo de stock, me refiero al control del stock, ¿vale? No me refiero a saber cuánto he vendido. Eso ya sé que no es lo que me estás preguntando, ¿vale? Pero eso que nos quede claro. Quiero decir, aunque tú no controles el stock de naranjas que tienes en tu tienda online, ¿vale? Tú evidentemente a final de mes vas a querer saber cuántas naranjas has vendido. ¿Sí? ¿Cuántos kilos? Sí. ¿Vale? Eso es otra cosa. Eso no se llama stock, eso se llama ventas, unidades Sí, de venta. no es ¿vale? eso. Esto Pregunto por el stock de almacén. Que nos quede claro, que quiero decir que no trabajar con stock
no significa que de pronto nuestra tienda vaya a ser ahí una cosa que no controlamos. No, 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 no. ¿Vale? O sea, es decir, yo eso lo voy a saber. Y, por ejemplo, las dos ejemplos que os he enseñado de pastelerías, tanto la tartería como pastelería Tolosana, ellos no gestionan el stock porque ellos fabrican, ¿vale? Pero sí que evidentemente a final de mes o a final de trimestre ellos quieren sacar un listado porque quieren saber cuál es la tarta que más venden o cuál es el producto de la pastelería que más venden, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es una cosa. El stock, cuando me refiero a stock, me refiero a que tú debes de informar a través de esto, tienes que poner el stock, ¿vale? En la cantidad, 10, 20 o 35, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer tu tienda online? En el momento en que se produzca una venta, te descontará del stock, ¿sí? En el momento en que se produzca una devolución, te sumará al stock, ¿sí? ¿Hasta aquí? ¿De acuerdo, Sí, no? de Vale. acuerdo. Cuando tú tengas 8, por ejemplo, en stock y compres 30 de esa unidad, tendrás que entrar a la tienda online y tendrás que informar a la tienda online que tienes 30 más, ¿sí? Sí, Vale. ¿Cuál es el grave problema del stock? Que si tú vendes solamente por online, perfecto, pero si tú vas a vender también por otros canales, ¿vale? Pues entonces tu stock es compartido. Entonces, o tienes un sistema que te permita tener el stock alineado o puedes llegar a tener serios problemas. ¿Me explico, María José? sí, 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 te explicas. Pero no sé si te falta por decir algo o... No, espera, hasta aquí lo tienes Sí, claro, ¿no? vale, Vale. vale, por eso. Entonces, una vez que tú haces eso y que esto ya lo tenemos claro, tú a nivel de la tienda le dices que trabajas sin stock, ¿vale? Y que él no se preocupe. Pero tendrás artículos en concreto que trabajas con stock, ¿vale? Y a esos los marcarás específicamente, que en esos haga gestión de stock y que esos cuando llegue a cero decidas qué haces, ¿vale? Ok, entonces puedo separar un grupo de artículos con stock y otro grupo de No, artículos sin puedes stock. tener tu tienda con gestión o sin gestión de stock, ¿vale? Y puedes decidir qué artículos quieres que no tener gestión de stock o tener gestión de stock. Es De un acuerdo. poco raro. Sí, eliges una cosa con o sin stock y luego A haces nivel las general de la exclusiones. tienda, Exacto. y Y que luego veremos haces exclusiones. y luego haces exclusiones. Por ejemplo, os enseñé, creo que la tienda online el centro de formación de Switch Idiomas, ¿no? Creo que os lo enseñé, que vendían tanto exámenes de Oxford como cursos online de inglés, ¿no? Ese sí Sí, que lo creo que os lo vimos. enseñé, ¿no? Sí, Vale, sí, lo pues vimos. para los exámenes de Oxford, ellos controlan el stock y en su tienda controlan el stock. Porque claro, si ellos tienen un aula preparada para 10 personas para hacer el examen de Oxford, lo que no pueden hacer es vender 15 exámenes, porque no entrarían, llegaría un momento que no entrarían en el aula. Y ahora con todos los temas de seguridad y de salud y demás, pues todavía menos, ¿vale? Entonces, ellos directamente, su tienda online controla el stock. Claro, ¿qué pasa? Cuando tú vendes un artículo en online, ¿vale? ¿Cómo se llama? Un curso online o un artículo en online, evidentemente esos artículos, ¿vale? No, no tienen stock, ¿sí? ¿Lo ves? Porque claro, en online no hay stock. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces lo único que hacen es cuando ponen uno de esos artículos le dicen que ese artículo directamente no esté en stock, ¿vale? ¿Sí? Sí, ok, gracias. ¿Vale? Venga. Seguimos. ¿Dónde os tengo? Vale. ¿Sí? Y este es el segundo artículo, ¿vale? Que esto es, pues como os digo, la ficha del artículo que se utiliza y que nosotros vamos utilizando directamente, bueno, pues para que la gente pueda de alguna manera trabajar o hacer eso, ¿sí? Al final, ¿aquí qué os va a pasar? Vais a tener un montón de
un montón de artículos, ¿vale? O un montón de documentos de estos, ¿sí? Hay quien en vez de hacérselo así, esto se lo pone en unas columnas de Excel o como queráis, me da igual, ¿vale? Pero sí que al final son los campos los que tenemos que ver, ¿vale? Y por último, el último documento que os he pasado y que os he dejado allí en el Classroom, ¿vale? Es un documento que nosotros llamamos checklist del e-commerce, ¿vale? Y que al final, bueno, pues de alguna manera lo que vamos a hacer va a ser simplemente ir marcando los pasos y los momentos en los que mi tienda online se está desarrollando, ¿vale? Entonces, si os fijáis, yo lo primero que le digo es, ¿tengo el logotipo, tengo el nombre de la tienda? Jo, qué básico, claro, será lo primero. Tengo el logotipo, ¿vale? Tengo las imágenes del carrusel, tengo las categorías de mi artículo, tengo las zonas de venta, tengo los gastos de transporte, tengo artículos para hacer una prueba, tengo los datos de la TPV online, tengo los datos del PayPal, tengo los datos del Bizum, tengo los datos de la transferencia, tengo un correo o los formularios para hacer, para poder enviar los pedidos que se hagan en la tienda. Tengo la política de venta, tengo la política de devoluciones, tengo el aviso legal, tengo la protección de datos, he hecho las pruebas con la TPV, he hecho las pruebas con PayPal, paso a real la TPV, paso a real PayPal y fin. Qué chulo, ¿eh? Menos mal. Qué chulo, ¿eh? Oye, con esto está chupado montar una tienda, ¿eh? Está fantástico. ¿Vale? Y esto, vuelvo a repetir, ¿eh? Esto es un documento real, ¿eh? Esto no es algo que yo os haya hecho ad hoc para vosotros, sino que esto es un documento real que nosotros tenemos un proyecto, ayer iniciamos un proyecto de una tienda online para un agente de Jaca y directamente pues tenemos esto, ¿vale? Y nosotros vamos rellenando. ¿Sabemos? ¿Tenemos el nombre de la tienda? Sí. Vale, pues aquí en observaciones, sí. El nombre de la tienda se llama, pues, Eco Guadalajara. Ya está. ¿Tenemos el logo? No, y se lo hemos pedido al cliente con fecha no sé qué. ¿Vale? Tenemos las imágenes del carrusel. Ostras, pues tenemos 4 imágenes y son estas 4, pam, 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 ¿vale? Y con todos estos datos nosotros podemos ver dónde estamos y podemos al final solicitarle, cuando algo nos queda pendiente, le podemos decir, oye, que es que no nos has pasado los gastos de transporte o que no tenemos los artículos para poder probar, ¿sí? Espero que nos haya dejado hechos polvo estos 3 documentos, ¿vale? Entonces, estos 3 documentos que tenéis son las 3, esto más el conocimiento, más el tema que hablamos de el árbol web y el árbol de categorías, más ese diseño de mi cabecera y mi pie y el diseño de la ficha, son las cosas básicas que tendríamos que hacer antes de empezar a trabajar con WooCommerce, con Presta o con lo que fuera, ¿sí? Y es la razón por la que, bueno, pues normalmente en un proyecto bien terminado de comercio electrónico, normalmente solimos invertir un 40% del proyecto en tiempo no máquina y un 60% en tiempo máquina. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Sensaciones? Que falta tiempo. Bueno, falta tiempo, no. Todo depende de con cuánto tiempo te has planteado abrir la tienda. Sí, no, pero me refiero a que falta tiempo para irlo implementando todo ahora conforme nos lo vas pidiendo. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero, a ver, yo lo que os estoy dando son las herramientas para que veáis cómo se monta una tienda online, ¿vale? O sea, a ver, lo que pretendo explicaros es que es una mala idea, una muy mala idea, y que hay gente que lo hace, el coger directamente y comenzar, como se suele decir, con perdón de la expresión, a pelo, a trabajar sobre la plataforma. Sea WooCommerce, sea PrestaShop o sea lo que sea. Eso es una mala idea. ¿Sí? Porque, claro, al final
yo necesito tener muchos datos y necesito implementar mucho tiempo. Y es cierto, y estoy contigo, María José, que una persona que monta una tienda online, ¿vale? O una empresa que monta una tienda online, invierte mucho tiempo, perdón, invierte mucho tiempo en la planificación de su tienda online, ¿sí? Pero, por ejemplo, José Ángel, tú tienes tienda física, ¿verdad? Sí, bueno, tengo un taller y aquí viene gente. Vale, tienes un taller, vale, perfecto. ¿Cuánto tiempo te costó montar el taller? No entiendo la pregunta. ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo te costó desde el día que decidiste que ibas a montar un taller hasta Sí. que empezaste a hacer tu primer trabajo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo te llevó eso? ¿Un mes, 2 meses, 6 meses? A ver, mucho tiempo. Te llevaría un tiempo, entiendo. Muchísimo, sí. Vamos, es que aún no he acabado. Aparte del tema, aparte de que no es, con perdón, me imagino que estas cosas no acaban nunca, ¿vale? Sí, Pero aparte de eso, me refiero a que, ostras, tú cuando montas una empresa tienes que seleccionar el local, ¿vale? sí. Yo no sé vosotros, pero yo me he quedado sin local gracias al COVID, ¿vale? La oficina donde nosotros trabajábamos, ahora no hemos podido volver y es una de las razones por las que estamos haciendo teletrabajo, porque no cabemos por las nuevas medidas sanitarias, ¿vale? Y yo, bueno, pues hay meses como este, que como estoy dando este curso no me da la vida para mucho más, ¿vale? Pero os puedo decir que en octubre invertí, aparte de lo que he estado mirando por la web, ¿vale? Pues invertí tranquilamente 4 o 5 mañanas en ir a visitar locales y oficinas. Pues claro, pues es que esto es así, es que cuesta mucho montar una oficina. Y luego cuando tienes la oficina tienes que mirar muebles y tienes que pintar, porque como no te llega el dinero tienes que pintar tú. ¿A que sí? ¿A que esas Sí, sí, cosas pasan? así es. ¿Vale? Pues es que en el mundo online pasa lo mismo. Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados, ¿vale? A que, no, móntate una tienda online. No, ostras, sí, que esto es un negocio. O sea, plantearos, y el que no se lo plantea así, y yo creo que ya alguna vez, los que me conocéis de más lejos, este discurso me lo habréis oído muchas veces, ¿vale? Plantearos que una tienda online es un negocio. Es un negocio. Y como tal, necesita de nuestra atención, de nuestros recursos, de nuestro interés y de nuestro todo, ¿vale? No es posible que yo, por ejemplo, tenga, por poneros un ejemplo súper clásico y que veo demasiadas veces, ¿vale? No es posible que yo, por ejemplo, tenga una tienda física y una tienda online, ¿vale? Y a toda persona que viene a la tienda física para Navidades le regalo un calendario y me he gastado 500 euros en hacer calendarios para Navidades, pero sin embargo no hago ninguna acción de marketing en mi tienda online. ¿Es lógico? No, ¿verdad? Pues eso se hace, desgraciadamente, habitualmente, ¿vale? Y a que nadie se le ocurre, por decir algo, cuando tiene un escaparate, ¿vale? María José, si tú tuvieses un escaparate, ¿a que no se te ocurriría dejar las lechugas en el escaparate de un día para otro para que se les pusiesen las hojas negras y feas? Por supuesto. Vale, pero sin embargo en nuestra tienda online tenemos productos agotados y no los quitamos de la página principal. Correcto. Pues ya está, o sea, no tengo más que decir. Si no tengo el tiempo o los recursos para poder destinar a la tienda online, serán los que tenga que destinar y cada vez tendré que destinar más. Pero si no tengo el tiempo o los recursos para destinar a la tienda online, ¿vale? Pues evidentemente voy a tener un problema y el problema va a ser que mi tienda online no es que no vaya a arrancar nunca, sino que mi tienda online cuando realmente se generen un pedido, se generen ventas, a lo mejor me produce más problemas, ¿vale? Que realmente lo que me produce de ventas, ¿vale? Y os cuento un ejemplo real que ha sido una de las cosas más duras, entiendo que no solo para mí, pero para mí, de
de cosas de clientes durante esta pandemia, ¿vale? Y esto es un ejemplo real. Una empresa industrial que llevábamos trabajando con ella 3 años, por lo menos, ¿sí? Cuando digo industrial me refiero como Susana, ¿vale? Que vende productos de empresa a empresa, ¿vale? No vende a particular. Tiene una tienda online de la cual está vendiendo, ¿vale? Está vendiendo, bueno, no es para tirar cohetes, ¿vale? No es para decir, ¡guau! Es la leche, pero una facturación por encima de 150.000 euros al año, ¿vale? En online, solamente os estoy hablando, ¿de acuerdo? Con esa facturación, pues le daba para, evidentemente, pagar nuestras facturas y para una persona que tenía, la cual solamente por las mañanas, ¿vale? Trabajaba en esa tienda, ¿vale? En la tienda online. Y por las tardes hacía otro tipo de trabajo en la empresa. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, Como sí. la empresa va funcionando y en el momento en que empieza el confinamiento, se van a alerta y tal, y la empresa, la tienda online sigue vendiendo y encima cada día vende más, porque claro, pues el comercio electrónico se dispara, no sabemos muy bien por qué, la dirección de la empresa toma una decisión, ¿vale? Y es, como la empresa online, como la tienda online, comillas, va sola, pues la persona que llevaba la tienda online no la contrato las horas que llevaba la tienda online, ¿vale? A vosotros no os contrato para hacer temas que hacíamos nosotros, sobre todo eran temas de marketing digital y temas de estos. Era un cliente con el que trabajábamos bien, aunque no era un cliente de estos, ¡buah!, la leche del cliente, y dejamos la tienda allí. Y como hay una persona que sabe atender los pedidos, es decir, cuando llega un pedido lo imprime, lo preparan y ya está, ¿vale? Pero claro, esa persona que le llega el pedido, lo imprime, lo prepara y ya está, hace muchas más cosas en la empresa. Entonces, dentro de sus funciones, su prioridad no es el pedido online, ¿vale? Marzo normal, abril venden un mogollón, ¿vale? Mayo empiezan a vender menos que en abril, junio continúan vendiendo menos que en abril, julio va bajando y la semana pasada, no, hace 15 días, me llama el jefe para comentarme que muy probablemente cierren la tienda online. Es que y su frase es que esto de la tienda online no funciona. Cuando hacía unos meses iba sola. Claro, hace unos meses iba sola y ahora no funciona. No sé si me estoy explicando. Y estos son 6 meses, 6 meses de una tienda online que ha pasado de facturar por encima de 10.000 euros al mes a no llegar a 1.000. Una lástima. Eso es un desconocimiento profundo de este señor. Qué pena, ¿no? Claro. Sí, pero que esto, os vuelvo a repetir, que esto es un ejemplo que por supuesto entenderéis que no diga el cliente, ¿no? Pero esto es un ejemplo real. O sea, que en esta pandemia o en esta historia ha habido gente que con el e-commerce le ha ido muy bien, ¿vale? Y le está yendo muy bien, pero ha habido otra gente que no lo ha sabido gestionar. Es que en cualquier caso, tengas tienda física o tienda online, el atender, o sea, el dar un servicio al cliente es un trabajo de todos los días. Claro. En mi opinión, hay que tratar mejor al cliente de la tienda online que al físico, para mí. Bueno, bien. ¿Por qué? Porque no me da mal. O sea, me llega el pedido, lo preparo cuando puedo. Vamos, cuando puedo me refiero sin prisas, ¿no? No hace falta hacerlo inmediatamente, siempre que cumpla el plazo. Y no tengo que estar perdiendo tiempo con él explicándole cosas, sino que está todo en la tienda. Coge, paga y ya está. Y me evito problemas de, bueno, ya me lo pienso, luego vengo, se lo consulto a mi mujer, mis hijos, o sea, claro, ya hay tiempo. pero además de eso, fijaros qué cosa más, o sea, qué planteamiento más, comillas, para mí, mal planteamiento, ¿no? Que yo hablaba con él y hablaba con otro de la persona de la empresa el otro día cuando hablamos de esto, porque fui allí a verlos y esto, y les decía, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado? Y dice, no, entonces claro, su planteamiento, el planteamiento de la dirección de la empresa era, ellos estaban vendiendo eso, ¿vale? Ese importe lo estaban vendiendo a clientes que eran de la empresa, ¿sí?
pero que clientes por diferentes razones preferían hacer el pedido online, ¿vale? O ellos preferían que lo hicieran online, por ejemplo, por los temas de pago. Claro, Esto es muy típico, ¿eh? sí, O sí. sea, yo tengo un cliente que no me paga bien. Y es muy duro decirle a un cliente, no, no, págame antes de llevarte el artículo. Pero para eso le digo, no, oye, mira, es que ahora la decisión de la empresa es que a partir de ahora, clientes de tu nivel de compra tenéis que comprar por la tienda online, ¿vale? Como tienen que pagar con tarjeta, ya está. ¿De acuerdo? Se acabaron los problemas. Entonces, fijaros, ¿cuál es la historia de estas? Él pensaba que, claro, como al final el 70% de la gente que le estaba comprando en la tienda online o eran clientes o eran gente que le compraba de manera repetida, era un señor de Málaga que había encontrado la tienda online, le había comprado un producto y cada mes se gastaba 200 euros en productos o 300, ¿vale? Pues él pensaba que, bueno, ese cliente iba a soportar, comillas, iba a soportar el que no le enviasen los pedidos a tiempo, ese cliente iba a soportar en que no hubiese un chat en línea que esta persona por las mañanas respondía y una serie de cosas. Y que si tenía algún problema iba a llamar a la empresa, ¿vale? Iba a hacer los pedidos por teléfono. Y entonces no iba a perder las ventas, ¿sí? Y encima se iba a ahorrar dinero porque se ahorraba nuestra factura y la factura y la nómina de la persona que llevaba la tienda online. ¿Qué creéis que ha pasado? Que se lo ha cargado. Sí, claro, que se lo ha cargado, está claro. Pero ¿qué ha pasado con ese? ¿Qué ha hecho ese cliente de Málaga? Ah, dejar de pedir. Buscar otra tienda online donde comprar los artículos, si no los mismos, parecidos. Sí, yo también he hecho eso en algunos comercios. Empiezan a Claro, deteriorar el servicio y porque yo y lo te que quiero es largas. seguir comprando online, porque para mí es cómodo comprar online y porque mi opción es comprar online. Claro. O sea, dejemos de mirarnos el ombligo, ¿vale? Y dejemos de pensar que vendemos porque somos La caña. DT Factory, ¿vale? Y sí, lo haremos súper bien, pero es que igual que nosotros hay 5 empresas más en Zaragoza o 10 o no sé cuántas haya que hacen un trabajo similar al nuestro. Y si nosotros damos en online un servicio y una serie de cosas, y la gente que nos compra por allí nos va a seguir queriendo comprar por allí. Sí, Y si además, dejamos de dar ese servicio, se irán a otro sitio que le den ese mismo servicio. al hilo de lo que ha dicho José Ángel, de para mí es mejor porque así como compran online, pues no tienes que estar ahí en presencia, explicándole no sé qué. Sí, sí, Pero es que eso es. para mí como cliente también es mejor comprar online porque me evito el petardeo de las tiendas físicas. Entonces, quiero decir que es que como cliente también nos gusta online porque es sin intervención, sin tener que hablar. Si me Claro, obligas a llamar por teléfono, ya tengo que aguantar si tú me quieres contar un rollo o no me lo quieres contar. claro, pero imaginaros, por poner un ejemplo, imaginaros que, no sé si alguno lo hacéis o no, ¿vale? Pero, por ejemplo, nosotros, nuestro proveedor de material de oficina vende online, ¿vale? Y nosotros lo pedimos todo por la web. Tenemos una cuenta de empresa, hay 3 personas que tenemos acceso a esa cuenta de empresa, necesitamos folios, necesitamos boli, necesitamos tal, pom, 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 se entra, se piden y ya está. Yo no me tengo que preocupar de cuándo los tengo que pedir. ¿Me explico? O sea, me da igual que los pida a las 10 de la mañana, a las 11, a las 7 de la tarde o el sábado a las 5 de la tarde que me acuerdo de que tenía que comprar folios. Entro a la web de mi proveedor de material de oficina y lo pido. Ya está. O sea, ya está, no tengo que hacer nada. No tienes que ¿Vale? mirar el reloj para saber si está No, no, abierta o no. cerrada la tienda. Tengo el servicio continuo, ¿vale? O por ejemplo, por poner un ejemplo un poco, comillas, drástico, ¿vale? Nosotros en la oficina, cuando teníamos oficina, teníamos una cafetera de estas de cápsula, tipo Nespresso, ¿vale? En este caso era de la marca, como no somos como el hormiguero y nos dejan decir marcas, no pasa nada, ¿vale? En este caso era de Dolce Gusto, ¿vale? Pues lo mismo, en la cafetera estaba un papelito, por si alguien no lo sabe, ¿vale? Con el usuario y la contraseña, ¿vale? De la tienda online. Tenemos guardada incluso la tarjeta de crédito y todo en la tienda.
Y cuando alguien iba a hacer café y veía que quedaban 5 cápsulas, automáticamente se metía en la web y pedía, ¿vale? Y en el que tenía para todos ponía, ya he pedido cápsulas. Ya está. Pues si mañana esa gente deja de dar el servicio y me obliga, y ojo, yo tenía a 200 metros de mi oficina, tenía un Mercadona. Y podéis pensar, joder, Isaac, ves al Mercadona, pero claro, no es lo mismo. Porque si no estoy yo en la oficina, la persona que va al Mercadona lo paga con su dinero. Luego yo le tengo que pagar el dinero. ¿Me explico? El servicio que me están dando no es el mismo. Y si un cliente opta por un servicio online, ¿vale? Es por el motivo que sea, ¿vale? Entonces, no pensemos que nos va a comprar a nosotros porque somos muy guapos, ¿vale? Que posiblemente lo seáis, ¿vale? Pero hay 5 guapos más en la red. Igual hay alguien más guapo que nosotros o igual de guapo que nosotros. O Vamos a igual. dejarlo allí, ¿vale? Entonces, claro, a ver, yo puedo entender que, y ahora ni tan siquiera, ¿no? Pero que yo soy Nespresso y el que quiera que pase por el hilo, que pase por caja porque me tiene que comprar mis cápsulas. Ahora ya ni tan siquiera porque ya sabéis que existen sustitutivos, ¿vale? Pero una empresa que se dedica a vender cosas normales y más todavía en esto, ¿cómo se llama? En esto, ¿cómo se llama? En temas de empresariales. Es que no es así. O sea, esto no funciona así. Entonces, cuidado, ¿vale? Porque hay veces que nos equivocamos con las decisiones que tomamos, ¿vale? Entonces, yo ya os digo que esto, bueno, pues es un poquito complejo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguimos adelante? Seguimos. Venga, ¿Sí? vamos. Sí. ¿Todos? Vale. Bueno, tenemos esos 3 documentos, tenemos lo que hemos estado hablando durante estos días y se supone que ahora, ¿vale? Tendríamos que, o hoy, vamos a continuar un poquito trabajando con la parte de WooCommerce, ¿vale? Un poquito más, además de lo que vimos ayer, ¿vale? Para empezar a movernos un poco y más que nada, porque lo que me interesa también es que vosotros sepáis moveros, ¿vale? Para que podáis ir haciendo cosas y me podáis ir planteando dudas y podamos ir viendo cómo avanza nuestra tienda, ¿sí? ¿Alguien ha tenido algún problema especial con algo de lo que comentamos ayer, del WooCommerce, de entrar, de instalarlo? No. Todos bien, entiendo, ¿no? Vale. Venga, pues comparto la pantalla. Vale. Me voy a nuestro servidor. Vale. Y vuelvo de nuevo a la página de ayer, ¿vale? Tengo aquí mi profesor. Entro en la página del profesor. Podéis ir entrando directamente, por favor, a las dos. Recuerdo una vez más que tenemos que tener las 2 pestañas, ¿vale? La pestaña normal y la pestaña donde estamos dentro, que recordar que era la que entrábamos con wp-admin o wp-login.php. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Vale. Bueno, ayer, si recordáis, habíamos estado viendo pues algunos datos del ajuste de mi tienda online, ¿vale? Vimos sobre todo lo que era la parte de la dirección de la tienda y demás, ¿vale? Y hoy vamos a empezar a ver, porque hay muchas cosas que tocar, vamos a empezar a ver lo que es la gestión de los productos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tenéis que pensar además que la ventaja que tiene utilizar una plataforma de comercio electrónico como es WooCommerce o como es PrestaShop o como es Magento o como es cualquiera de estas, ¿vale? Es que directamente
directamente en esas plataformas de comercio electrónico, ¿vale? Me van a permitir que todo lo que es el proceso de compra, que hablaremos mañana del carrito, del registro de clientes y de todo ese tipo de cosas, ¿vale? Ya están implementadas, ¿vale? Con lo cual, de esas cosas que son complejas, no vamos a tener que preocuparnos en exceso. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente que lo tengamos en cuenta. Vale. Entonces, si os acordáis, vimos esta parte, que era la parte de WooCommerce, donde teníamos todo este tipo de cosas así, ¿vale? Y ahora en la parte un poquito más abajo tenemos una opción que pone productos. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí, Vale. sí, se ve. Vamos a pinchar en la parte de productos, ¿vale? Y aquí nos van a aparecer todos los productos que tengamos en nuestro WooCommerce, ¿vale? Todas las categorías, las etiquetas y los atributos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esta es la parte de productos, es la parte destinada al catálogo de WooCommerce. Es la parte destinada al catálogo de WooCommerce, ¿sí? Entonces, lo primero que tendremos que hacer, evidentemente, es, antes de hacer absolutamente nada, ¿vale? Será comenzar por crear las categorías de nuestro catálogo. Para ello, nos tendríamos que ir a categorías, ¿vale? Igual que funcionan las categorías de un blog de WordPress, ¿vale? Funcionan las categorías de mi catálogo. ¿Sí? Si recordáis, hablamos de... Creo que lo tengo aquí. Hablamos de la tienda de raquetas, ¿os acordáis? ¿Vale? Y yo hablé de una primera manera de, por decirlo así, de clasificar, que dijimos que era sexo o edad, ¿vale? Y luego una siguiente que era nivel de juego y una tercera que era marca, ¿vale? Hablé de hacer esos 3 catálogos, ¿sí? ¿Hasta aquí estáis de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale, entonces voy a empezar con el nivel de juego, que es más sencillo. Entonces yo llegaría a mi WooCommerce y directamente lo que haría sería, crearía una primera categoría que sería nivel de juego. Me pondría aquí en el nombre de la categoría y escribiría nivel de juego, ¿vale? ¿Sí? Y automáticamente, simplemente, bueno, ya veremos qué es esto de la descripción, la imagen, toda esta serie de cosas, añadiría una nueva categoría, ¿vale? Automáticamente me aparece aquí una nueva categoría con un tema importante que ahora hablaremos, que es el slug, ¿vale? Pero me aparece la nueva categoría, que es nivel de juego. A partir de que yo he creado esa categoría de nivel de juego, yo ya puedo ir creando las categorías de mi árbol. ¿Cómo las creo? Pues yo creo la primera de ellos, que es principiante. ¿Vale? Y la única historia es que aquí, cuando viene la parte de categoría padre, le digo que la categoría padre es nivel de juego. ¿Sí? Le doy y automáticamente le digo añadir nueva categoría. ¿Vale? Si os fijáis, debajo de la categoría de nivel de juego me mete una categoría o una subcategoría que es principiante. Si yo creo una siguiente que es juega 2 veces a la semana y le digo que la categoría padre es nivel de juego, pues ya me vuelve a crear otra categoría que es juega 2 veces a la semana. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Bien, intentar crearos, os comparto, ¿vale? La pantalla, perdón. Intentar crearos por lo menos las categorías esas que he creado yo de nivel de juego y las 4 subcategorías, ¿vale? ¿Las veis, no? En la pantalla. Sí, las del centro. Sí, sí, exacto. Creároslas que yo las voy a crear también, ¿vale? Yo lo que no veo cómo entro desde productos a lo de las categorías. Cuando pinchas en productos,
se te despliega el menú y pone todos los productos, añadir nuevo, categorías, etiquetas y atributos. Entonces tienes que pinchar encima de categorías. No, ¿Lo ves? no. Dejo Página de de la con- tienda. No. Dejo de compartir la pantalla un momento. Un segundito, perdón al resto, que dejo de compartir la pantalla. A ver, upa. Tú pinchas en productos y estás en esta pantalla. Yo he ¿sí? entrado en WooCommerce, luego en ajustes, luego productos. Espera. Aquí de ajustes te vas. Entras en productos en la opción del menú de la izquierda. Sí, pero con el WooCommerce. A ver, dentro de ajustes hay una pestaña de productos, pero no te Sí, estoy... ¿Puedes mirar mi pantalla? sí, un segundo. A ver, ¿Ves dónde estoy entrando yo? En productos aquí. a ver. No A ver. en WooCommerce, ajustes y luego productos. Vale, Y cuando entras en estos productos, aquí hay una opción que pone categorías. ¿Sí? vale. Voy a ver. Gracias. Nada. Comparto de nuevo la pantalla de las categorías. Isaac, si rellenamos, es un poco tonta la pregunta, pero bueno, si rellenamos ahora solamente con una palabra las categorías y Sí. después, pues podemos ir y ampliar la información fácilmente, exactamente igual, ¿no? La descripción, en fin. Si hacemos un borrador de categorías ahora para luego hacer mejor. Quiero decir que lo podemos hacer por tiempos, volver a rehacer bien esa parte. Sí, a ver. Voy a contestarte de una manera lógica, ¿vale? ¿Podemos hacerlo técnicamente? Sí. ¿Debemos hacerlo para nuestra tienda? No. ¿Por qué? Por una cosa que no hemos visto todavía, que es el slug, que ahora veremos, ¿vale? Una de las cosas, lanzo una pregunta al aire, ¿vale? Si quieres contéstamela tú o que me la conteste alguien. ¿Alguien sabe, cuando nosotros tenemos una web, de dónde viene la mayor parte de nuestro tráfico normalmente? ¿Alguien me lo puede decir? Es de Sí, a las... través de Google. A través de Google. Sí. De ¿Y búsquedas de Google. eso qué es? El posicionamiento, ¿no? Hombre, ¿Y con qué el pasa? Analytics, ¿no? No, Google Analytics es una herramienta para analizar mi web. El Google, cuando lo que se refiere David es que alguien busca algo, sale mi web, pinchan y van. ¿Estás de acuerdo con eso, Begoña? Sí, sí. Sí, vale. Si tú cambias el nombre de una categoría dentro de 15 días, la URL que saldrá en Google, ¿cuál será? ¿El nombre de qué categoría? De la vieja. La vieja, claro, ¿no? Y la nueva no estará posicionada. Con lo cual Por tendrás eso- que volver a posicionar la categoría nueva. La O sea, pregunta, dime. sí, la pregunta es un poco por eso, porque no lo sé, pero rellenar ahora de alguna manera las categorías sin tener todo el planteamiento brutal que nos has hecho, y, o sea, ¿sabes lo que quiero decir, no? Claro, Que hay que pensar muy bien lo que pones. claro, pero es que el problema es ese. O sea, el problema y la implicación de hacer las cosas de una manera o de otra es esa. O sea, yo no sé cómo explicarme. Yo entiendo que una tienda, conforme van pasando los días, los meses o los años, la tienda va cambiando un poco su funcionamiento, sus cosas, ¿vale? Pero claro, si yo he decidido desde un primer momento, soy una tienda de, por ejemplo, yo qué sé, pues tú que me estás hablando, si no recuerdo mal, de un tema de formación, ¿vale? ¿Sí? Entonces tú Sí, sí. imagínate que tú decides hacer pues unos grandes grupos, ¿vale? Que son idiomas, por decir algo, ¿vale? Informática, por decir algo, internet,
por decir algo, porque ahora ya sabes que el tema de Internet se separa de la informática, ¿no? Informática, pues es Word, Excel, tal, no sé qué. Y otro que son, por ejemplo, una rama sanitaria, ¿vale? Que das esos 4 tipos de cursos y luego dentro de cada uno de ellos empiezas a hacer cursos, ¿vale? Yo puedo entender, ¿vale? Que tú quieras dar un curso de redes sociales, ¿vale? Quieras redes sociales, una categoría de redes sociales y dentro de ese curso de redes sociales hay allí un montón de artículos, ¿vale? Claro, cambiar de la noche a la mañana el nombre de una categoría de redes sociales por el nombre de una categoría y llamarlo a partir de ahora Community Manager, pues a lo mejor no es la mejor opción por el tema del posicionamiento. ¿Me explico? Entonces, claro, si yo en un primer momento no sé todas las categorías que voy a poder vender, ¿vale? Si a mí ya me parece bien, pero que las que tenga, sepa seguro que voy a tirar por allí, o si no hago un catálogo totalmente diferente. Entonces, las categorías, por así decir, son deberían de ser permanentes, Lo más pero permanente posibles. Sí. Claro. ¿Y las subcategorías? También. Tu catálogo debería ser lo más permanente posible, pero es que no tiene ninguna lógica. A ver, lo que tú me planteas no tiene ninguna lógica. Quiero decir, yo vendo vino y si decido montar el catálogo por denominaciones de origen, la denominación de origen cariñena siempre se va a llamar cariñena. Y si mañana empiezo a vender de la denominación de origen Jumilla, pues hago una categoría nueva que se llama Jumilla. No pasa nada. No pasa nada. Pero lo que no puedo hacer es, en un primer momento, decidir que la denominación, en la categoría de cariñena la llame denominación de origen cariñena y de pronto vea que es demasiado largo y decida llamarla cariñena. Ok. Eso es lo que no debo hacer. Cambiar mis categorías. Es que no tiene... es que incluso a nivel lógico para la tienda no tiene sentido. Sí, sí. Imaginaros, yo qué sé, que no lo sé, que yo entro en... Me permitirás, José Ángel, que tome tu negocio como ejemplo, ¿vale? Que yo entro en DT Factory y veo estampación de camisetas, estampación de, yo qué sé, de bolígrafos y estampación de llaves USB y no lo sé, y estampación de ropa de trabajo, ¿vale? Y ya cuando entro en camisetas, pues me dice manga larga, manga corta, técnicas, lo que sea, ¿vale? Yo voy navegando. Sí, perfecto. Y dentro de 20 días o de 15 días o de una semana entro a su web. Y en vez de encontrarme eso, me encuentro, por decir algo, ropa, técnicos y escritorio. Mi primera historia es que no voy a saber encontrar las cosas. Es que nos pasa cuando vamos al supermercado y nos cambian la leche de sitio, ¿vale? Pero que al final, como es leche, la tenemos que ir a comprar y ya está. Pero lo que te quiero decir es que primero es contraproducente desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista es contraproducente para el tema del SEO, mucho. Y segundo, hacer un cambio muy drástico en la tienda de categorías, de no sé qué, de tal, de entrada lo que te va a producir es bajada de ventas. ¿Sí? Ejemplo también real, ¿vale? Ejemplo real como la vida misma. Una tienda, tenemos un cliente que lleva con una tienda online desde el año 98. 22 años, ¿eh? No está mal. Vendía lo que no estaba en los escritos, ¿vale? Vende un montón, ¿vale? Genial. Y llega un momento y dice, oye, que es que quiero pasar mi tienda del sistema que tengo, claro, del año 98, no te digo a un sistema del año 2020, pero sí a un sistema del año 2018, algo que sea un poco más reciente y que me dé más flexibilidad a la hora de hacer muchas cosas. Vale. Se le propone un cambio de plataforma, de la plataforma que tenía, que era una plataforma desarrollada a medida y tal, a una plataforma, en este caso, por alguna razón se le planteó pasar a PrestaShop, ¿vale? Y se le advirtió, pero lo que tienes que hacer es mantener la misma ordenación de la tienda.
bueno, es que había pensado, si no vas a perder todo el posicionamiento que llevas estos 22 años o estos 20 años o estos 23 años haciéndolo, lo vas a perder, ¿vale? El cliente al final hizo, como siempre, porque para eso son los clientes, un poquito lo que le dio la gana, ¿vale? Pese a que se hicieron redirecciones y cosas, no se hacen todas las que hay porque es prácticamente imposible. Hablo de una tienda en 3 idiomas, que vendía en todo el mundo. Los 4 primeros meses, porque luego ya empezó a recuperar, tuvo una bajada de ventas en online del 40%. Ostras. Ostras, menudo palo. ¿Sabéis por qué? Porque recibía un 40% menos de tráfico. Exclusivamente, así de sencillo. Es que no hay otra. Es que si yo para vender 100 artículos me tienen que entrar en la tienda 1000 personas y en vez de entrarme 1000, me entran 500, pues venderé 50. Y si me entran 100, pues venderé 10. De acuerdo. No hay más misterio, ¿eh? O sea, esto, a ver, nos guste o no, funciona así. Y luego, ojo, por supuesto hay agentes externos, ¿vale? Muchos agentes externos. Pero que tengamos en cuenta que muchas de las cosas que pasan en nuestra tienda online, desgraciadamente, son porque no tomamos esto, ¿cómo se llama? Las decisiones del todo correctas, ¿vale? Vamos a dejarlo allí. ¿Sí? ¿Vale? Pero ahora verás, ahora te explicaré por qué no se deben de cambiar. Bueno, la pregunta, ¿habéis conseguido hacer las categorías? Sí. ¿Las tenéis, las 4? Principiante, 2 días, federados. Una pregunta, Isaac. Al hilo con lo que comentabas hace unos segundos, entonces, ¿qué sería preferible? ¿Hacer una categoría nueva en caso de un producto totalmente nuevo? Por ejemplo, yo qué sé, mascarillas yo no sabía ni cómo eran y desde marzo pues me he enterado de cómo son, bueno, desde que empezaron a poderse vender. Entonces habría que hacer, no modificar nada, por ejemplo, en ropa laboral y hacer una categoría nueva para este tipo de productos o algo así. ¿O? A ver, pero que esto nos lo marca la lógica. ¿Las mascarillas encajan dentro de una categoría de tu catálogo o no? Si no encajan, pues y has empezado a vender mascarillas, tendrás una categoría nueva que serán mascarillas. Ya está. No hay, y harás una categoría nueva dentro de tu árbol y no pasa nada, ¿vale? A ver, lo que no tiene sentido es que si yo, por ejemplo, era una tienda que ya vendía mascarillas y las vendía dentro pues, de ropa laboral o de EPIs o de como lo queréis llamar, en principio, anteriormente, pues porque la gente lo usaba a nivel laboral, pues no solamente sanitarios, sino gente pintores y gente así, y ahora las quiero vender para el público general, pues a lo mejor lo que me interesa es sacar algo en la página home o algo así, ¿vale? O hacer una categoría, esa categoría de mascarillas que ya tenía, bueno, pues a lo mejor pues sacarla en el menú o lo que sea, pero dentro de la estructura de mi árbol seguirá siendo igual. Vale. No sé si me estoy explicando. Sí, que se le puede dar visibilidad de otra manera. Claro, es que... De modificar el árbol. Es que no es lo mismo darle visibilidad a algo que modificar el árbol. ¿Vale? Es decir, imaginaros un menú en la parte superior y en la parte superior tenemos ciertas opciones, ¿vale? Pues yo esas ciertas opciones que tengo en la parte superior, ¿vale? Pues bueno, voy a tener las opciones que a mí me encajen y estas opciones que a mí me encajen van a ser las que yo haya decidido seleccionar, ¿vale? De mi árbol. No tiene por qué ser el árbol tal cual. Yo he podido seleccionar las opciones como a mí me parezca bien que deben de ir. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Sí o no? Sí, hola, buenos días. Que Mira, no. soy Javier, el padre de Hola, Tania Javier. Lorente, que estuvo ayer en consulta con la doctora Núñez. Javier, espera. Entonces, es que ayer, al final, como mi mujer se tuvo que ir porque tenía luego que ir a otro sitio, queríamos haber hablado con ella, pero no se pudo.
Desactivado audio. Ya lo he desactivado yo también, ya. Gracias. Vale. Os pongo un ejemplo y o sea, lo vemos y luego ponemos el ejemplo a ver si os queda más claro, ¿vale? José Ángel. Sí, perfecto. Venga. Vale. Pregunto, ¿habéis creado ya las categorías? Sí, sí. ¿Sí? Vale. ¿Que os ha tenido que pasar, os tiene que pasar algo parecido? Upa. ¿Por qué no me deja compartir? Ahora. Parecido a lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Aparece el nivel de juego y luego aparece cursillistas, federados, juega 2 veces por semana o principiante, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Pero esto realmente no es mi árbol. ¿O sí es mi árbol? No, son las categorías. Ya, pero el árbol que yo tengo es así. No, habría Pero que para eso cambiar. tendrás que meter más categorías. No, este es el una árbol. Yo manzana solo tengo estas 4 categorías. ¿Pero qué ibas a decir, David? No, el orden en el que Hay que cambiar el orden. Claro, Este no no es está mi bien árbol de puesto. categorías. Lo lógico es que la primera categoría de todas, y veis que aquí podéis arrastrar, sea principiante, ¿vale? La segunda categoría, si queréis, pues ponemos cursillistas. La tercera categoría, el juega 2 veces a la semana. Y la cuarta categoría, federados. Este es realmente mi árbol de categorías. ¿Sí? Es decir, en el árbol de categorías es tan importante tener las categorías como decidir en qué orden quiero que salgan. Porque, nos guste o no, tenemos la mente, todos, ¿vale? Todos tenemos la mente realmente cuadriculada, ¿vale? Entonces, si vemos algo que, bueno, por el tema que sea, no nos cuadra, ¿vale? Pues en principio, por decirlo así, podríamos decir que no nos va a servir, ¿vale? ¿Cuál es el orden de las tallas de camisetas? ¿Cómo van, José Ángel? Normalmente de pequeñas a grandes. Claro, de la XS a la 3XL. Sí. ¿Vale? Que creo que es el máximo y el mínimo. Pero sí, ¿qué pasa? Que como yo la que más vendo es la XL, ¿la pongo la primera? Pues no. No la pones la primera, la pones en su orden, ¿vale? Que no nos pongamos creativos, en una palabra. Correcto. Y si voy a poner colores, si voy a hacer unas categorías y me da igual cómo ordenarlas, pues las ordeno por orden alfabético. ¿Vale? Por ejemplo, si yo hubiese hecho la tienda de vinos y hubiese puesto denominaciones de origen, ¿vale? Pues simplemente hago una ordenación por orden alfabético, que a mí me puede ser más lógica que una ordenación, pues por poner primero Somontano y luego poner Campo de Borja, no lo sé. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Entonces, siempre tenemos que intentar poner las ordenaciones cuando hablamos del árbol de categorías, ponemos la ordenación de una manera lógica, ¿vale? Y siempre utilizando un criterio que sea lógico. En este caso, si hablamos de nivel de juego, iremos de menos a más o de más a menos, como queramos, ¿vale? Si hablamos de productos que no se pueden ordenar de ninguna manera especial, pues por orden alfabético, ascendente o descendente, como os dé la gana, ¿vale? Si hablamos de precio, normalmente se ordenan de menor a mayor. Si hablamos de talla, normalmente se ordenan de menor a mayor. Bueno, pues más que nada, ese tipo de ordenaciones son las lógicas, ¿vale? Y tener en cuenta siempre que las cosas en nuestro esquema mental, ¿vale? En nuestro esquema mental de nuestra sociedad, se ordenan ¿cómo? Aparte de alfabéticamente, de menor a mayor y demás. Visualmente, ¿cómo se ordenan las cosas? Izquierda a derecha. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues ordenamos así, ¿vale? De izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿vale? Es decir, si en vez de hacerlo con un árbol de categorías lo hiciésemos con unos botones, ¿vale? Pues la primera categoría sería la que quedaría a la izquierda lo más arriba, o sea, a la izquierda la más arriba, ¿vale? Ordenaciones que se puedan hacer de manera, por decirlo de alguna manera, a ver, perdón.
de manera que no sea lógica como... Perdón. A ver, por ejemplo, no sé si estáis viendo la pantalla, ¿no? Ahora si no. lo estabais viendo. Antes Ahora sí, ¿no? Ahora Vale. sí. Esta ordenación, ¿vale? Pues es una ordenación que al cliente le ha venido bien porque vende más unas cosas que otras, pero estaréis conmigo que es una ordenación totalmente ilógica. Sí. Vas- Primero pistas de pádel, luego fútbol, luego baloncesto, luego deportes de red, luego pistas multideporte, luego marcadores, instalación. Uf. No sé muy bien yo Caótica. por qué lleva esa ordenación, ¿vale? Y luego resulta que me voy a las obras realizadas y la ordenación es diferente. ¿Vale? Y aquí sí que la ordenación es por orden alfabético y esta ordenación sí que puede ser más lógica. Entonces dices, bueno, no sé si lo veo claro. En la home ha puesto, en este cliente en particular, más visible lo que más vendía en la parte de arriba para que sea más visible siempre. Sí, claro. Pues esa es su lógica, entonces. Ya, pero si a mí ya me parece bien que sea, a ver, vamos a ver, a mí ya me parece bien que sea su lógica esta, que yo ya sé que lo que más vende o más le interesa vender son las pistas de pádel, ¿vale? Pero cuando tú vas a ver este catálogo de productos, ¿vale? Suponer que alguien va a hacer el scroll para ver las 3 líneas es mucho suponer. Entonces, si yo veo estas 2 primeras líneas y veo esta segunda línea y no llego a que se me abra esto por la razón que sea, ¿vale? A lo mejor no creo que esta gente venda césped artificial. Sí, claro. Sí, Sí, porque hay gente que no lo va a ver directamente. claro, o sea, es que, bueno, pues es un poco encontrar la lógica, ¿vale? De cómo tienen que estar ordenadas. Y vuelvo a repetir, y eso creo que sí que os lo dije, yo, por ejemplo, hubiera puesto, pero esto ya os digo que son cosas, no sé si decir especiales o cosas que pienso yo. Yo hubiera puesto lo primero pádel, ¿vale? Y luego, después ordenados todos por orden alfabético. Incluso pádel lo hubiera puesto más grande. ¿Vale? Y dejar claro que realmente es algo que yo quiero que la gente vea. Pero una vez que paso de, ¿vale? Novedades, ¿vale? O sea, la trenza y las novedades, y una vez que paso de esto ya voy a bollería, castañas, chocolates, hojaldres, ¿sí? Ya están ordenados. O sea, esto es especial, pero a partir de aquí ya los tengo ordenados con un orden lógico. No, es que me interesa más que vendamos panes que... Ya, ostras, pero es que si no, la gente no va a saber qué estamos vendiendo. Un ¿Sí? detalle que confirma lo que estabas comentando, Isaac, si vuelves un momento a la página suya que estabas poniendo. ¿A la de Euronix? Sí. Dime. En el menú, el primer Sí. elemento que ponen es nosotros. Entonces, eso ya te dice que prefieren explicar antes quiénes son antes que vender sus productos, que es lo que comentábamos hace días, ¿no? Que si tú tienes algo que tu objetivo es vender o vender servicios o lo que sea, pues Claro, yo lo siento mucho, pero nosotros y Noticias no es lo primero. Claro, Lo primero es lo que estamos comentando. Pero claro, fíjate, nuestros productos están ordenados de la misma forma que están en el otro lado, ¿vale? Pero prefieren poner primero obras realizadas que nuestros productos, ¿vale? Cuando realmente en las obras realizadas no están mostrando todos los productos. O sea, quiere decir que yo os enseño ejemplos de cosas que están o que pueden estar montadas con un poco de lógica, pero otros ejemplos de cosas que al final se toman unas decisiones, ¿vale? Que no es ni que, a ver, yo no quiero ser tan salvaje, decir, son malas decisiones. No. Lo que aparentemente sobre el papel no parecen decisiones lógicas. ¿Vale? No sé si me explico. Es decir, para mí no es una decisión lógica el que nuestros productos sean la cuarta opción del menú. Para mí. Y que en la página inicial encima lo tengas tan lejos, ¿vale? Sí, das aquí a nuestros productos y saltas a nuestros productos. Vale, muy bien, fenomenal. Pero bueno, no lo sé si es la mejor ordenación. ¿Vale?
Entonces, bueno, un poco es lo que tendríamos que ver. Y entonces al final lo que tenemos es una categoría, ¿vale? Que en este caso es, o un catálogo que en este caso es nivel de juego, que tiene una serie de subcategorías, ¿vale? Como son principiante, cursillistas, juega 2 veces a la semana o federados. Y si yo ahora quisiese crear el segundo catálogo, ¿vale? Quisiese crear el segundo catálogo que teníamos en ese documento, si recordáis, que era el catálogo de la distinción por sexo y por edades, ¿vale? Que lo podría llamar edades o por edades o como queráis, ¿vale? Pues lo podría hacer de diferentes maneras. Podría hacer directamente una categoría general que se llamase mujer, otra que se llamase hombre y otra que se llamase niño, ¿vale? O hacer una realmente que fuese por sexo y por edad que se llamasen igual. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues simplemente la diferencia sería que si yo ahora, por ejemplo, pusiese la categoría de edad, ¿vale? Pues yo crearía aquí una categoría, perdón, que no me estáis viendo, ¿verdad? Yo crearía aquí una categoría que sería edad, ¿vale? Pero ahora le diría que la categoría padre sería ninguno. ¿De acuerdo? Crearía esa nueva categoría de edad. ¿Sí? Y ahora dentro de edad iría metiendo todas las subcategorías que yo quiero, ¿vale? Pues hombre, por ejemplo, y su categoría padre sería edad. Opa, perdón, que le he dado a elegir una imagen, perdón. Vale, y entonces hombre ya está metido dentro de edad. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. ¿Veis cómo puedo tener varios catálogos? Cada categoría padre que yo creo es un catálogo diferente. Pero una cosa, Ismael, el orden ya se queda establecido así, no se puede variar luego en el panel. Sí, lo puedes variar cuando quieras. No hay Pero problema. tengo que hacer todo el proceso otra vez, anular la categoría y volverla a escribir y tal, o se No puede tienes que anular nada. No tienes que anular nada. No te entiendo por qué. Si yo quiero cambiar el orden, simplemente cojo la categoría que quiero, me pongo aquí en estas rayitas, pincho, me sale esta flecha, estas 4 flechas y la muevo. Vale, eso te he preguntado. Vale, vale. A ver si con eso. A ver. ¿Lo veis, no? Sí. En el front office todavía no se aprecia ningún cambio, ¿verdad? No hemos hecho nada todavía, ¿vale? Bueno. Estamos construyendo nuestro árbol de categorías. Lo que estamos haciendo es eso que hemos pensado, esa hoja de papel en la cual nosotros hemos rellenado nuestras categorías y hemos puesto realmente qué categorías queremos y cómo las queremos, ¿vale? Entonces, bueno, pues las tenemos allí y ya está, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿No? Ninguna. Vale. Bien. Cuando entramos Perdona, Isaac. Tengo una duda yo porque justo estaba viendo el árbol que había hecho para lo de los quesos. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de los quesos tienen que... hay una categoría que es quesos nacionales, ¿vale? Entonces, en quesos nacionales habría subcategorías que sería provincia 1, provincia N, ¿vale? Vale. Pero claro, después están los quesos de denominación de origen. Entonces, dentro de quesos de denominación de origen, si yo creo las denominaciones por provincia, ¿cómo conviven, o sea, esas subcategorías que vuelvo a crear dentro de quesos de denominación de origen, pueden convivir con las de quesos nacionales? ¿Se comparten o tengo que volver a crearlas? No lo entiendo. O sea, imagínate, dentro de quesos nacionales está, pues yo qué sé, Aragón, Cataluña, País Vasco, lo que sea, ¿vale? O incluso si lo quiero hacer por Zaragoza, Huesca, Teruel, lo que sea. Perfecto, vale. Ahora, en denominación de origen... Queso de tronchón. Sí, pero... Vale, imagínate que... Sí, pero sí. Vale. Sí, pero... Sí, vale. claro, Pero claro. si yo hubiera puesto una categoría, en vez de decir el nombre, en vez de que yo cree subcategorías por el nombre de la denominación, imagínate que antes que eso, porque hay un montón en una provincia,
yo lo hago antes de, sería como un tercer nivel, el nombre concreto de la denominación, pero si el segundo nivel es la provincia, imagínate Sí. que fuera Zaragoza y dentro de Zaragoza hay, Sí. que no lo sé cuántos habrá, pero imagínate que hubiera 5 denominación de origen. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con el Zaragoza de quesos denominación y el Zaragoza de queso? Son dos categorías diferentes y no es una buena opción lo que estás tomando, porque si recuerdas dijimos que no es bueno que dos categorías se llamen igual, ¿vale? Vale, es que por eso a nivel, Con lo eso es la cual tus dos pregunta. catálogos, alguno de los dos cojea, ¿vale? Es decir, si tú vas a categorizar dentro de las denominaciones de origen, las vas a categorizar por provincia, ¿vale? Desde mi punto de vista, y vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, la categoría de provincia sobra. Sí, igual en este caso concreto es verdad que tiene más sentido Sobra. llamarlo tal cual por la denominación. Además, te voy a añadir otra cosa, ¿vale? Y claro, a ver, y no vale el que alguien va a pensar, "Jo, pero ya está en este ejemplo". Claro, es que cada problema se resuelve en concreto con el ejemplo en concreto, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, las denominaciones de origen es algo que por sí ya tienen suficiente fuerza, ¿vale? Como para pensar en las provincias, y las denominaciones de origen, ¿vale? Hay denominaciones de origen que cubren más de una provincia. Entonces te puede dar un problema grave. Sí, bueno, o sea, no lo sabías. Curioso, está bien ese, No, pero ese ejemplo. el vino de Rioja. Sí, 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 sí. O creemos que solo se produce en La Rioja. No, claro, claro. Porque los de La Rioja Alavesa se nos van a echar encima en 0, ejemplo clavado, sí, sí. O sea, que es que... No, pero la pregunta iba más por si es buena, o sea, cómo se resuelve ese tipo de, no en el caso de los quesos, sino en cualquier otra cosa. No, o sea, la buena práctica es no crear, digamos, subcategorías que tengan el mismo nombre que otra categoría. A ver, es una buena práctica, sobre todo, es una buena práctica porque, primero, a ti para nivel luego de gestión va a ser más complicado cuando quieras sacar, claro, si tú quieres sacar las ventas del queso de los quesos de la provincia de Zaragoza, ¿qué los sacas? ¿De la categoría de Zaragoza de provincias o de la categoría de Zaragoza de denominaciones de origen? Uf. En teoría son los mismos, ¿vale? Pero, ¿me explico? Bueno, habría, claro, en nacionales, igual en Zaragoza hay, imagínate, 20 y en cambio Sí. solo de denominación de origen hay 5. Entonces... ¿Y de dónde sacas los datos entonces? Cuando quieras hacer unas estadísticas. Claro, el tema es la gestión y... Una cosa es que tú llamases en la del mapa de España, llamases Zaragoza, ¿vale? Y otra cosa es que tú en la otra la llamases, ya lo diré, la llamases denominaciones de origen en Zaragoza, denominaciones de origen en Huesca, ¿sabes? Para que tú a nivel de categorías de gestión tuya interna fuese más fácil de gestionar, ¿vale? Eso lo primero, ¿vale? Y luego, ojo, que el árbol de categorías no es la única manera que le podemos dar a la gente de acceder a nuestros productos. Sí, no, después ya estarán los enlaces de navegación y claro, los menús, o sea, y demás. Una de las cosas que yo haría en algo como lo tuyo, ¿vale? En el tema de lo de los quesos o en cualquier tema, o en el tema de los de los elementos o de las verduras de María José, sería esto. Es decir, yo ahora cuando me voy aquí, ¿vale? Algo que a la gente le mola mucho es esto. Entonces yo tengo un mapa donde pincho qué es lo que quiero y voy directamente a la página que quiero, ¿sí? Entonces, si yo fuera capaz de presentar un mapa con las diferentes zonas queseras de España y que la gente pinchase y me hiciese una selección de mis quesos, sería fantástico, ¿vale? Y eso está chupado. Añado, ¿vale? Eso está chupado, ¿vale? Entonces ya no lo haces con una categoría de tu catálogo, sino lo que lo haces es lo que, por ejemplo, el origen del queso, la provincia donde está, lo harías con una característica de tu producto. No te he entendido ahí, por ejemplo. Venga, perfecto, es lo que esperaba. Vale. Yo, por ejemplo, voy a poneros un ejemplo, bueno, el ejemplo este de los quesos. Yo puedo hacer un árbol de categorías, ¿vale?
que puede ser, pues eso, provincia. Y voy a imaginar que solo vendo quesos de Huesca, Zaragoza y Teruel para no pegarme aquí el rato hablando, ¿sí? Entonces tú cuando das de alta un queso, ¿qué tienes que hacer? Poner directamente en qué categoría está, ¿sí? Vale, pero ahora imaginaros que dentro de vuestra ficha de producto, ¿vale? Añadís un campo, igual que puede ser el color de un producto, que puede ser el tejido del que está hecho, que puede ser, no sé, el peso del producto, que puede ser lo que sea, añadiéramos un campo que se llamase procedencia. ¿Sí? Entonces, al añadir ese campo que se llama procedencia, veríamos directamente, podríamos añadir la provincia. ¿Sí? ¿Hasta aquí lo ves o no? Sí, sí, sí. Vale. Al añadir ese campo de procedencia, me voy a los juegos de mesa. Aquí, por ejemplo, ¿vale? En esta tienda online que os estoy enseñando, ellos han añadido 3 campos dentro de la ficha del juego, que son la edad, el número de jugadores y el tiempo que dura este juego. ¿Sí? Estos campos no son un campo de texto corrido, que han escrito. Es un campo como una ficha. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Me va a permitir que yo aquí pudiera hacer un botón que pusiera juegos de 8 a 99 años, juego de los rangos de edad que yo haya elegido. ¿Lo ves ahora? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es decir, yo allí, en el caso tuyo de los quesos, haría algo por denominación de origen, pero al final la localización del queso lo pondría como un atributo del producto, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? Un poco, veremos cómo se montan atributos de los productos, no os preocupéis. ¿Visto todos de lo que estoy hablando? ¿Sí? Sí. Begoña, por ejemplo, que va a vender formación, ¿vale? A lo mejor no le interesa hacer un catálogo de cursos presenciales, semipresenciales y online, ¿vale? Porque no le interesa. Y quiere catalogar por lo que hemos dicho, pues informática, idiomas, cocina, no sé, lo que sea, ¿vale? Pero luego puede tener un atributo dentro de cada curso donde diga si el curso es presencial, si el curso es, pues no sé, online o el curso es semipresencial, ¿sí? Y lo hace con un atributo de cada uno de los productos, en lugar de con una categoría. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. De acuerdo. ¿Vale? Entonces, no todo tienen por qué ser categorías. Acordaros que ayer, cuando hablábamos de las raquetas de tenis, creo que fue ayer, ¿vale? Pues hablábamos que la mano, los colores, la longitud del mango, los íbamos a poner como atributos, no los íbamos a poner directamente como categorías. ¿Sí? Ok. Sí, Sí, ahora ok. sí, David. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, simplemente, antes del pequeño descanso, bueno, aquí, perdón. Vale. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que se me van metiendo aquí mis categorías, ¿vale? Y si os fijáis, hay una categoría que es una categoría por defecto que se llama sin categorizar, porque todos los productos que nosotros demos de alta puede ser que necesitemos tenerlos en una categoría, o sea, tienen que estar al menos en una categoría. Por eso, por defecto, WooCommerce genera una categoría que se llama sin categorizar, igualmente que para el tema de blogs, del blog, genera una categoría que se llama sin categoría. ¿Sí? Vale. Además de esto, existen 2 categorías, y con esto de momento paramos y volvemos, ¿vale? Pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. Existen 2 categorías que al menos os voy a decir que se suelen montar, ¿vale? En todas las tiendas online, y luego ya está si las usamos o no, ¿vale? Una de las categorías que es muy clásica crearla, ¿vale? Es la categoría que, bueno, depende de cómo hay. En PrestaShop se crea por defecto, ¿vale? En el caso de WooCommerce no se crea por defecto, pero la podemos crear, y es una categoría que podemos llamar, a mí me encanta llamarla escaparate.
¿vale? Es una categoría que no depende de ninguna y que la llamamos escaparate. Y ahora os cuento. Y otra de las categorías que a mí también, que también suele estar en todas las tiendas online y que está bien crearla, pues es una categoría, me da igual que la llaméis outlet, fin de temporada, lo que sea, ¿vale? Y también es una categoría que no depende de ninguna. ¿Vale? ¿Por qué os digo que se suelen crear tanto la categoría outlet como la categoría escaparate? Vale, pues la categoría escaparate es una categoría que utilizaremos para colocar artículos en nuestra página inicial. ¿Vale? Imaginaros que yo quiero que en mi página inicial esto fueran 3 artículos y yo quiero colocar esos 3 artículos hoy, pero mañana quiero cambiar esos 3 artículos, ¿sí? ¿Cómo decido? ¿Qué voy a hacerlo a mano? No, lo que voy a hacerlo va a ser editando esos artículos y dándoles simplemente una categoría. Esta categoría que yo en mi caso, cuando hago tiendas online, suelo llamar la categoría escaparate. ¿Sí? ¿Esos artículos estarían duplicados entonces? No, no, no. Sería un artículo en 2 categorías diferentes. Un artículo en 2 categorías, vale. Pero es que esta categoría escaparate, ¿vale? Es una categoría de otro catálogo. Este es el catálogo del escaparate. Sí. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con nada. ¿Vale? Cada categoría inicial para mí es un catálogo, ¿vale? Y luego el catálogo de outlet, que puede ser solamente una línea o pueden ser varias, ¿vale? Es una categoría que se suele crear para realizar descuentos automáticos. ¿Sí? Y esto creo que os lo enseñé o que os lo conté, ¿vale? Y por ejemplo, en este caso en Joven Shop ocurre. Joven Shop tiene una categoría de outlet 20, outlet 30, outlet 40, outlet 50, outlet 60, ¿vale? Y cuando nosotros vamos al outlet 20, lo que nos encontramos son un montón de artículos, ¿vale? Que cuando los miramos, veremos que tienen un 20% de descuento. Sin embargo, cuando nosotros vamos al outlet 30, este tiene un 30% de descuento. Y si fuéramos al 40, un 40, y si fuéramos al 50, un 50, 60, 70. Vale. Os podéis imaginar, estamos hablando, esta tienda online tiene unos 1000 artículos vivos, más o menos, y tiene aproximadamente unos 5000 artículos rotativos al año. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es un artículo rotativo, no? Los de temporada. Los artículos que se dan de alta y los que se dan de baja, hay 5000 artículos al año, más o menos. Dicho en otras palabras, aquí hay curro, ¿vale? ¿Sí? Claro, aquí yo, por ejemplo, tengo artículos como esto, ¿vale? Que por supuesto está rebajado porque es de fuera de temporada, pero evidentemente este artículo quedará en algunas tallas, en otras no quedará, ¿vale? Y en el momento en que no queden estas tallas, este artículo desaparece de la tienda online. Entonces, y sin embargo, pues bueno, pues voy a, posiblemente si voy aquí, tengo una serie de botas que acaban de ser creadas, ¿sí? Entonces, claro, os podéis imaginar que con esta gestión de la tienda necesitamos poner un artículo en rebajas, una sección outlet, de una manera más o menos rápida. ¿Cuál es la manera más o menos rápida? ¿Cuál es la mejor manera? Pues directamente la mejor manera es seleccionar o decirle que ese artículo está en la categoría outlet 20, outlet 30, outlet 40, el que queramos. Y automáticamente lo que pasa es que va a salir el artículo con un descuento del que nosotros hayamos indicado. ¿Sí? Sí. Y, perdón, y si esa bota, por ejemplo, está también en el catálogo de botas, ¿qué en el puede catálogo ocurrir? de botas saldrá con un 20%. Automáticamente, porque ese precio se lo has dado a ese artículo en concreto. No, se lo he dado a todos los artículos que están en esa categoría. Sí, pero por ejemplo, si yo voy navegando en esa tienda y quiero comprar esa bota, o sea, una bota que tienen en el catálogo de botas, y luego también ese mismo artículo está también en el catálogo de outlet, del 20%. Claro. ¿El precio puede ser distinto comprándolo en un sitio bueno? No. Y no tendría lógica.
A mí me ocurrió en una tienda. Pues, a ver, si es distinto es porque son artículos distintos, ¿vale? En las tiendas de ropa pasa mucho que a lo mejor en la sección de outlet meten determinadas tallas, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo aquí, cuando voy a la colección Cactus, ¿vale? Veo mis artículos con un 20%, ¿sí? Sí. Este vaso verde y dorado, ¿vale? De Cactus, si yo me voy a productos vasos, mira dónde lo tengo. Sí. Sí. Tengo los vasos a su precio normal y tengo ese vaso rebajado, ¿vale? La regla de descuento se ha puesto para la categoría. Pero claro, el artículo, si sale en varias categorías o en varios catálogos, en todos los catálogos va a estar rebajado. Vale. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Venga, paramos y nos vemos 6:05, ¿vale? Ok, Muy bien, hasta luego. Venga, gracias. ¿Sí? Un café bien ¿Seguimos? cargado. ¿Seguimos? Eso no sé yo si es ya- un piropo o no, eso del café bien cargado. Yo es que ya, llevando como llevo ir delante del bicho desde las 6 menos cuarto de la mañana, ya no tengo ganas ni de tomar café, la verdad. Yo es que soy mi cafetero. Yo si no me tomo 2 o 3 ya por la mañana. Sí, nada. bueno, yo es que ya me los he tomado, entonces ahora he decidido tomar un poquito de leche con un poquito de cacao para ver si me templo un poco. Pero Le bueno, llaman no está café mal. adicciones ya, eso. Sí, ¿no? Pero bueno, no tomo más, ¿eh? Tomo 2 cafés al día y ya está. Ya está. Luego lo que sí que bebo es mucha agua. Pero es un problema, cuando das formación beber agua es un problema complicado, ¿eh? Porque luego al final tienes que cortar la formación para ir al servicio. Pero bueno. Estamos ya todos, ¿no? ¿Sí? Venga, vamos a continuar con el tema de las categorías. ¿Sí? Vale. Bueno. Hemos hecho nuestras categorías y vamos viendo que cada una de las categorías, bueno, van saliendo, como os decía, se van poniendo, las podemos ir colocando de manera ordenada para que queden pues, realmente bien dentro de nuestro árbol, ¿vale? Esas categorías que nosotros vamos, que no sé por qué ahora, perdón, que nosotros vamos colocando dentro de nuestro árbol, ¿vale? Bueno, pues se van colocando aquí a la izquierda, ¿vale? En cualquier momento podemos coger cualquier categoría, ¿vale? Y podemos hacer tanto una edición rápida, ¿vale? Como directamente darle a la opción de editar, ¿vale? A la opción completa de la categoría, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Y luego lo que tenemos que ver es que dentro de cada una de las categorías que nosotros hacemos hay una opción que tenéis que poner, ¿vale? Y es la opción por defecto. En cualquier momento podéis borrar cualquier categoría, ¿vale? Salvo la categoría que sea por defecto. En este caso, la categoría por defecto es la categoría sin categorizar y por eso no la podéis eliminar, ¿vale? Entonces, bueno, hay gente que tiene la manía, a mí no me gusta, pero hay gente que tiene la manía de crear una categoría extra que llama catálogo o tienda o como queráis. Bueno, hay gente que las llama tienda, ¿vale? Y que esa categoría la crea como la categoría por defecto, ¿vale? Entonces, nos ponemos encima, la establecemos por defecto, ¿vale? Y luego la de sin categorizar la podemos borrar, ¿sí? Bueno, la podéis llamar tienda, la podéis llamar catálogo, como queráis, ¿vale? Yo, bueno, o directamente no hacerla, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Vale. Para todos los que habéis estado y habéis estado, bueno, una vez que he montado, ya he montado el catálogo, directamente ahora la de sin categorizar me la voy a cargar, ¿vale? Me la voy a borrar porque queda muy feo. Vale.
para todos los que habéis estado y habéis visto ya la primera parte de WordPress, el resto no lo va a poder contestar, ¿vale? ¿Qué es el slug? ¿Qué es esto que nos aparece aquí que es slug? ¿Alguien lo sabe? Ni idea. Un enlace corto, ¿no? Como los de YouTube. No, no, pero tú no has Hombre. estado en el primer curso. No te quieras meter en... ¿No lo sabéis? ¿No os han explicado lo que es el slug? Sí, Es un nombre más amigable para los buscadores porque indican a dónde vas, o sea, dónde vas a ir en ese enlace, a través de ese enlace, quiero decir. A ver, David, si me gusta más cómo me lo explicas tú. Y yo no. No, bueno, es lo que dice José Ángel, es lo que se ve en la URL, que al final, en vez de ser pues 1234.html, es como se nombra a la página en la URL. Es la parte final de la URL. Sí. Es la parte final de la URL. En este caso, ¿vale? Yo ahora estoy viendo la categoría de productos en esta tienda, ¿vale? Estoy viendo una categoría de productos, ¿vale? Y en este caso estoy viendo la categoría de productos, podría ir para atrás incluso y verlo. Si me meto en la categoría de productos chocolate, ¿vale? Lo que tengo es, si veis la URL, es encargospasteleriatolosana.com / categoría de productos / chocolate. ¿Sí? Ese chocolate pone chocolate porque en esta web el slug de esa categoría es chocolate. ¿Lo veis? ¿Sí? Alguien que me diga que sí, por favor. ¿O Sí, no sí. lo veis? Entonces, el slug es la parte final y todas mis categorías van a estar marcadas por la URL de mi tienda, algo que va a ser categoría tiendas o categoría o lo que sea, / y el slug, ¿vale? Con lo cual, cosas importantes. Si tengo dos categorías con el mismo nombre, David, ¿qué va a pasar? No pueden existir, claro. No, sí pueden existir con el mismo nombre. Lo que pasa es que cada una tendrá un slug diferente. No, bueno, me refería a que no pueden tener, efectivamente, no pueden tener el mismo slug porque para Google es único. No, para Google y para ti. Ujú. Entonces, si yo ahora creo la categoría hombre y le digo que la categoría hombre esté por debajo de outlet, ¿vale? Y le digo añadir nueva, ¿vale? Pues aquí en edad me ha puesto hombre, que era la que había, y en outlet me ha puesto hombre y me añade, como en el slug, hombre-outlet. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí. Sí. Porque no puede estar, no puede existir. Y entonces yo lo que os decía que es una mala idea, es cambiar el título o cambiar el slug de una categoría en el momento que en esa categoría, ya hay artículos. ¿Sí? Mientras que no haya artículos, que era lo que me preguntabas antes tú, Begoña, creo que eras, bueno, no pasa nada, podéis hacer lo que os dé la gana. Pero en el momento en que haya artículos y que eso está posicionado, o puede estar posicionado, os recomiendo que no lo cambiéis. ¿Vale? He tenido una llamada y me incorporo ahora. ¿Podrías repetir la descripción de slug o slug? El slug es la parte final de la dirección de internet de una página. Desde la última barra, en este caso, la URL es la web, encargos.pasteleriatolosana.com, categoría de producto porque me lleva a un sitio que son categorías de productos y en este chocolate es el slug. Vale. De esta categoría, ¿vale? ¿Sí? De hecho, perdón, si ahora aquí le doy a editar categoría. Isa, perdona, en nuestro caso sería tienda, bueno, todo eso, como lo hemos llamado, que se llama tienda, sería tienda No, sería / categoría de productos. Tienda porque lo has llamado tienda al que no lo has llamado tienda a ningún sitio. Ayer le llamábamos tienda, no sé. No, pero ayer aquí, una cosa es lo que tú cambias aquí, ¿vale? Que eso ya veremos de dónde se monta el resto. Vale. No, en tu caso sería categoría de productos igual. Pero fijaros, ¿veis? Esta categoría tiene este nombre y tiene este slug, ¿sí?
El slug de todas ¿Sí? maneras está saliendo en automático por defecto conforme haces No, las ahora os categorías. digo cómo se construye el slug, ¿vale? Ok. Y esto es, porque esto es una cosa que si algún día os dedicáis a hacer SEO, os llegará alguna persona que hace SEO, ¿vale? Y os volverá locos, ¿vale? Con esto. El slug se construye, si no hacemos nada, igual en WordPress, si no hacemos nada, todos los slugs en WordPress se construyen con el título, ¿vale? Con las palabras que construyen el título separadas por guiones. ¿Sí? Fijaros, vuelvo a mis categorías aquí. ¿Vale? El slug de la categoría edad es edad, el slug de la categoría hombre es hombre, pero el slug de la categoría nivel de juego es nivel guión de guión juego, ¿vale? O el nivel de juega 2 veces a la semana es juega guión 2 guión veces guión A, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Es decir, el slug, si no decimos nada, se va a componer por eso, por las palabras que componen el texto, separadas por guiones, todas en minúsculas, ¿vale? Y sin ningún tipo de carácter especial, ¿vale? Va a eliminar los acentos, va a eliminar las comillas y va a eliminar todo, ¿vale? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, tenemos que tener especial cuidado, porque si, por ejemplo, yo estoy vendiendo, no sé, estoy vendiendo frutas, ¿vale? Y resulta que vendo piñas, pues el slug de la categoría piñas, ¿cuál será? Piña. Pina. Frutas con piña o piña. Pina. Pina. Porque la ñ, lo siento, es un carácter, es considerado en Internet un carácter especial, ¿vale? Si vendo algo que tiene una categoría que tiene la C con cedilla, pues me pondrá C con cedilla. Entonces, ¿es importante que en la URL ponga pina en vez de piña? No, no es importante, no es vital. Pero a nivel de posicionamiento, cuando alguien busque la palabra piña, mi URL, que es una de las cosas que mejor posicionan, no va a servir de nada porque en la URL no pone piña, pone pina. ¿Lo veis? Sí, un buen ejemplo. ¿Vale? Entonces, cuidado con el slug. El slug lo podemos dejar así, o hay gente que en el slug es más bestia, ¿vale? Y llega y dice aquí el slug del outlet, ¿vale? Lo edita y lo llama outlet tienda de raquetas. O directamente lo llama outlet raquetas de tenis. Cuando alguien busque en internet las palabras outlet raquetas de tenis, ¿vale? Mi URL me va a posicionar esa categoría porque yo he puesto las palabras de outlet raquetas de tenis en el slug. ¿Sí? Isaac, una pregunta. Dime. Si tú, por Sí, ejemplo, te oigo un poquito lejos, perdona. ¿Me oyes ahora? Bien, sí. Sí, un poquito mejor. Dime. Bueno, la pregunta es, si tú quieres hacer un WooCommerce multilenguaje o bueno, con varios idiomas, Sí. entonces, vale, pues piña es piña o pina, pero en inglés sería pineapple. Entonces, si quieres que te busquen en inglés, si tú, por ejemplo, estás haciendo la web y el slug es piña, pues un tío inglés que te busque, como él lo va a buscar por pineapple, ¿cómo se posicionaría? Pero si tú haces un e-commerce en dos idiomas, tienes dos categorías. O sea, tienes una única categoría, pero en dos idiomas. Vale. O sea, que realmente tendrías dos slugs y Sí, claro. todo se duplicaría básicamente. Claro, o sea, cuando tú haces una web en dos idiomas, lo que estás haciendo realmente, o sea, a ver, las webs
ya creo que lo hablamos, pero en algún momento lo hemos hablado, pero si no, os lo cuento ahora. Las webs no se traducen de manera automática, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que meter el texto. Si queremos que a un señor de Wisconsin le salga el pineapple, pues o hemos metido pineapple o le saldrán unas piñas maravillosas. Claro. Entonces, la decisión somos nosotros que tenemos que hacer. Entonces tendrás en una categoría, cuando tú tengas la tienda habilitada para hacerla en multidioma, te aparecerá el nombre de la categoría en castellano, en inglés, en francés, en portugués y en serbocroata, ¿vale? Pues los metes y ya está. Y cada una tendrá su propio slug, ¿vale? ¿Sí? ¿Más dudas? Entonces, por lo que dices, si ponemos en el slug lo que el cliente busca, tenemos más posibilidades de estar mejor posicionados, ¿correcto? Es el primer sitio donde lo tenemos que poner, porque a lo mejor en el nombre de la categoría no pega ponerlo, ¿vale? O sea, ponerlo aquí, outlet, tienda de raquetas de tenis, pues a lo mejor no me pega ponerlo, ¿sí? Ajá. Entonces, va a ser un poco bestia, ¿no? Como decías tú. Si nosotros, por ejemplo, en el caso que me ocupa, ¿no? Si pongo en el SLU buen curso, aparte de, o sea, imagínate que pone... No lo vas a poner allí, porque luego la URL tiene un tamaño determinado que a partir de un tamaño Google ya no lo considera, ¿vale? Okay. Eso lo vas a poner en otro sitio que ahora vamos a deciros dónde, ¿vale? Okay. Pero no lo vas a poner allí, ¿sí? Perfecto. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Vale? Bien. Ya hemos visto entonces nuestro nombre, hemos visto, voy a volver a la categoría de outlet, ¿vale? Editar. Vale. Hemos visto nuestro nombre, hemos visto el slug, ¿vale? Y hemos visto la categoría padre, ¿vale? Y luego, todas las categorías que hagáis tienen un pequeño cuadradito, ¿vale? Que me permite meter una pequeña descripción de esa categoría, ¿vale? Entonces, yo aquí en esta categoría de outlet de raquetas de tenis puedo poner aquí encuentra raquetas profesionales a precios bajos, ¿no? El mejor, siempre es el mejor, ya sabéis, outlet de raquetas de tenis de internet. Por ejemplo, y aquí sería donde pondría ese texto que tú decías, ¿vale? Begoña, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿este texto dónde va a salir? Pues este texto va a salir aquí según el tema, como os dice el propio WordPress, va a haber en algunos temas que puede salir aquí. Cuando yo me voy a aceites, ¿vale? Puede salir aquí, ¿sí? Pero lo importante no es que salga aquí, lo importante es que luego, cuando yo voy a... Ese texto que ponéis en la descripción de categoría, también si no lo habéis cambiado en ningún sitio, será el texto que aparecerá cuando vosotros vayáis a buscar en Google. ¿Sí? El que pongamos en descripción. Sí, el que pongáis en descripción será la metadescripción que utilizará Google para sacar vuestra categoría. Hasta un máximo de 150 caracteres. Sí, sí, sí. Con lo cual os recomiendo, como siempre, que utilicéis el Word, herramientas tecnológicas punta, como Word y Excel, ¿vale? Para escribir las descripciones y contar 150 caracteres. Entonces es conveniente ponerle descripción a todas las categorías, ¿no? En teoría, sí. En teoría, sí. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Luego tenemos
el tipo de visualización que queremos, ¿vale? Y si os fijáis, él nos permite, puede ser que una categoría queramos mostrar solamente productos o queramos mostrar solamente subcategorías o queramos mostrar ambos, ¿sí? Entonces, si yo le digo que muestre productos, esa categoría no mostrará, si tiene productos por debajo, no los mostrará, ¿vale? O sea, si tiene subcategorías por debajo, no los mostrará. En este caso, no mostraría las subcategorías y en este caso mostraría primero las subcategorías y luego debajo los productos, un poco de este estilo. Cuando yo pincho en la categoría de hombre, me enseña categorías que hay en hombre y todos los productos que tengo en la categoría de hombre, ¿sí? Cuando yo pincho en Aftershave, ¿vale? Como aquí ya no hay subcategorías, me enseñan los dos Aftershaves. Para la página que has mostrado antes, que mostraba subcategorías y categorías, lo ha configurado como ambas. Aquí está. Sí, sí, claro, lo ha configurado como ambas. Ok. Claro, Vale. lo configura como ambas, ¿vale? Pero claro, en el momento en que tú te metes en una categoría que no hay subcategorías, ya solo te muestra productos. De acuerdo. ¿Vale? Porque aquí hay un catálogo que es productos de hombre, que tiene estas subcategorías y que a su vez tiene 21 productos, ¿vale? ¿Cuáles son estos 21 productos? Pues lo que tenéis que tener en cuenta, y esto es muy importante, que cuando yo creo esto, ¿cómo se llama? Un árbol de categoría como nivel de juego, donde he puesto principiante, cursillista, juega 2 veces a la semana y federado, ¿vale? Y yo pongo un artículo, ¿en qué categoría lo voy a poner de estas 5? Dais de alta un artículo y ¿en qué categoría lo ponéis? En la que le corresponda, según el tipo. Vale, que será una de cuáles. Una de las 4 subcategorías. Correcto, nunca lo pongo en la categoría padre. Los artículos siempre se colocan en la categoría de último nivel del árbol. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Pero un artículo que está en una categoría, por estar en una categoría inferior, ¿vale? Suponemos que está en todas las categorías superiores. ¿Sí? Ejemplo. Imaginaros que yo creo una categoría que se llama deporte, ¿vale? Y la creo. Y luego creo 2 categorías. Una que llamo... Perdón. Ciclismo, ¿vale? Cuya categoría padre es deportes. Y una que llamo tenis, cuya categoría padre es deportes. Vale. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Y ahora creo una categoría que es raquetas de tenis, por si acaso tengo raquetas de otro tipo, ¿vale? Cuya categoría padre es tenis. Y tengo otra categoría que sería, por ejemplo, zapatillas tenis, ¿vale? Cuya categoría padre es tenis. ¿Sí? ¿Veis la visualización? Deportes, tenis, zapatillas de tenis, raquetas y ciclismo. ¿Sí? ¿La veis? Sí. Sí, sí, sí. Vale. La categoría de deportes, ¿qué tendría que enseñarme? En su visualización, ¿qué me tendría que enseñar? Tenis y ciclismo. ¿Pero qué me tendría que enseñar? ¿Productos, subcategorías o ambos? Lo que hubieras puesto, si has puesto ambos, pues... ¿Pero qué creemos que es lógico?
O sea, a ver, no es que yo ya sé que me puedo enseñar lo que yo quiera, pero ¿qué creemos con este ejemplo concreto que me tendría que enseñar? ¿Categoría de tenis, dices? No, la categoría de deportes, de deportes. Solo subcategorías, porque si yo busco algo de tenis, no quiero ver lo de ciclismo. Claro, solo subcategorías. Sin embargo, si yo me voy a la categoría de... Si yo me voy a la categoría de tenis, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que me enseñe? Productos de tenis. ¿Y qué más? Si le digo productos, me enseña solo productos. Entonces me enseñará raquetas y zapatillas, pero no sé que hay una categoría de raquetas y no sé que hay una categoría de zapatillas. Lo que quiero que me enseñe es ambos. Subcategorías por delante y luego los productos. Ajá. ¿Lo veis? Sí, sí. Entonces pasaría como en la tienda de Ecoplatea. Yo entro a hombre, ¿vale? Y me enseña las subcategorías que hay dentro de hombre y los productos que hay. ¿Sí? Por contra, cuando yo voy a zapatillas o a raquetas, aquí ya sí que le digo que lo único que quiero que me enseñes son productos. ¿Hacía fácil esto del árbol? Tú siempre haces que además de lo que ya hemos pensado, tengamos que pensar más. No, no, de verdad. Sí. Que no es mi intención que tengáis que pensar más. Cuando por fin crees que Yo ya lo has que llegado a comprender quiero es algo, daros las opciones para que podáis montar vuestra tienda online bien desde el primer momento. Solamente es lo único que quiero, ¿vale? Sí, ya lo sabemos, pero joder, que Claro, pero, dices, lo del ostras, árbol ya lo he dominado, y luego dices, sí, claro, pues pero tú no. llegas, claro, pero a ver, vamos a ver. Frutas, verduras y legumbres, ¿no? Sí. 3 categorías, en tu caso, Claro. es facilísimo. Vale, entro en frutas. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener un cajón desastre y todas las frutas metidas o las vas a clasificar? Clasificadas primero, pues como dijiste el otro día, cítricos, lo que sea. Sí, no sé, y luego lo que ya sea. ordenadas por orden alfabético. Vale, Todos los entonces productos. cuando yo entré en frutas, pues a lo mejor sí que me interesa ver esa clasificación, pero debajo todos los productos que tienes de frutas. Sí, es lógico, pero... Claro, pero no es yo no estoy diciéndoos nada raro, porque evitamos, o sea, a ver, esta gente de Ecoplatea me está evitando clics, ¿vale? Porque a lo mejor a mí me interesa saber qué productos tienen para el hombre, y yo voy dando aquí y voy viendo los productos que tienen para el hombre, porque quiero hacer un regalo de un producto de cosmética ecológica para hombre, pero no sé qué regalar. Ah, pues mira, este gel de ducha de canela y naranja, pues tiene buena pinta. Va, pues le voy a regalar esto. Pues ya lo compro, ¿vale? Pero si realmente yo voy aquí a cuidados específicos, ya sé, ostras, no, es que quiero algo para pieles atópicas, ¿vale? Pues voy a saco a eso. ¿Sí? Me está dando todas las opciones completas, por decirlo así, de navegación. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, queda claro. Claro, es que, vamos, creo que es más sencillo, por decirlo de alguna manera, verlo así. Lo que pasa es que es lo que os digo, es que el problema es que aquí estáis para aprender y para enseñaros todas las opciones o la mayor parte de las opciones que tenéis que hacer montar la tienda online, ¿vale? Habrá quien lo tendrá que montar así y habrá quien no lo tendrá que montar así, ¿vale? Pero claro, lógicamente, pues bueno, pues son cosas de que esto me puede servir para multitud de negocios. Si yo voy a vender dispositivos móviles, por ejemplo, ¿vale? O teléfonos móviles, pues a lo mejor lo primero que me interesa es entrar a un sitio donde me pone Samsung, Apple, Xiaomi, no sé qué tal, las marcas. Y cuando ya pinche ahí, baje al siguiente nivel. No lo sé. Claro.
Es que cada negocio, cada uno de vuestros negocios es diferente. ¿Sí? Pero yo lo que quería era enseñaros simplemente a nivel tecnológico o a nivel de cómo montar, cómo lo montamos. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Y luego podéis subir una imagen en miniatura, ¿vale? A cada una de las categorías que, dependiendo del tema, pues se mostrará en el menú o se mostrará en la parte de arriba de las categorías o cosas de estas, ¿sí? Simplemente para subir una imagen hacéis clic y, como todo en WordPress, tiramos de la biblioteca de medios, ¿vale? De la biblioteca multimedia, y desde ahí la subimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Dudas con las categorías? ¿No? Ahora no. Otro día sí, cuando nos pongamos. Ahora no. A partir de las 12:10 todas. Sí, eso es. Bueno, resumiendo, lo que os tiene que quedar claro es que categorías que no dependen de ninguna categoría o categorías marcadas a primer nivel, ¿vale? Normalmente son o se utilizan para establecer catálogos. Si mi catálogo no es tan complicado y solo voy a tener categorías de primer nivel, pues no pasa nada, ¿vale? Siguiente tema importante, el tema del slug que os he comentado, lo que no deberíamos de cambiarlo de nombre, ¿vale? Y luego, bueno, pues el tema de la ordenación de las categorías dentro del árbol, ¿sí? Una pregunta, Isaac. Dime. En la ordenación dentro del árbol que hemos visto, a ver, que abro yo el mío porque como ahora no lo tienes, por defecto, productos, subcategorías y ambos. El por defecto, entonces, ¿qué haría? Lo que tú hayas marcado en las propiedades, en los ajustes del WooCommerce. Ok. ¿Vale? Que todavía no hemos visto dónde se marca. Vale, vale. ¿Vale? Gracias. ¿Sí? ¿Hasta aquí está más o menos claro? ¿Sí? Sí. ¿Todo? Vale. Algo que nos tiene que quedar muy claro, es que esta búsqueda es una búsqueda en árbol o una búsqueda de unas categorías que se montan en árbol y que depende lógicamente de cómo nosotros lo queremos colocar o no lo queremos colocar, ¿vale? Pero luego ocurre o tenemos la posibilidad de crear atributos, como pone aquí abajo, o etiquetas. Los atributos no los vamos a ver hoy, las etiquetas sí, ¿vale? De cada uno de nuestros productos, ¿sí? De cada uno de nuestros productos. Entonces, para ello, nosotros podemos pinchar simplemente en la parte, en la parte de etiquetas, e ir viendo las etiquetas, ir creando las etiquetas. Las etiquetas es una manera de categorizar nuestros productos, ¿vale? Pero en vez de manera en árbol, de manera horizontal, ¿sí? Y, por ejemplo, una manera de hacer esas etiquetas o de poner esas etiquetas sería directamente, por ejemplo, poner aquí en un e-commerce de comida, poner la etiqueta sin gluten, ¿vale? Añadirla, ¿vale? O poner la etiqueta contiene lactosa. O poner la etiqueta eco. O poner la etiqueta kilómetro cero. ¿Vale? A partir de aquí, yo puedo marcar un producto cuando lo demos de alta con las etiquetas que yo quiera, ¿vale? Que pueden ser de 0 a todas. Es decir, un producto puede ser kilómetro cero, puede ser eco, puede contener lactosa y puede ser sin gluten, ¿sí? Y otro producto puede no ser kilómetro cero, puede no ser eco, puede no contener lactosa y puede llevar gluten. Entonces no marcaría ninguna etiqueta. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. ¿Vale? Entonces, esta manera de clasificar los productos es una clasificación horizontal. Se suele utilizar en filtros, en menús laterales, en cosas así, ¿vale? Pero esto no es, estas etiquetas no son categorías, ¿vale? El ejemplo que
el ejemplo que ponemos siempre, ¿vale? Bueno, pues es este del gluten o no gluten, o el eco, o el light, o estas cosas que, claro, yo al final, cuando vamos a un supermercado, si os fijáis, por ejemplo, en las, no sé si consumís yogures, ¿no? Pero cuando vais a un supermercado veréis que las neveras de yogures empiezan a estar ya clasificadas, todas ellas, ¿vale? Por la etiqueta del yogur, con trozos, para niños, bio, ¿cómo se llama esto otro? Para... ya lo diré. Con proteína y demás. Con proteína, 0%, bueno, bebible, ¿sí? Y están clasificados por ese orden. Y luego ya dentro habrá Danone, marca blanca del supermercado, no sé, lo que sea, el Pastoret o la marca que quieran ponernos, ¿vale? Pero la clasificación que hacemos es una clasificación de ese estilo, ¿sí? Esto de las etiquetas es lo que decías el otro día que servía para el buscador de nuestra página. Si alguien entra a nuestra página y solo quiere sin gluten, lo pone arriba en el buscador y aparece todo lo que esté marcado sin gluten. Todos los que estén etiquetados como sin gluten. Ok. Aunque tú directamente lo que también puedes hacer es en la categoría poner un buscador horizontal, ¿vale? Para que cuando yo esté dentro de la categoría de bollería, por ejemplo, en el caso de pastelería tolosana, pudiera seleccionar aquella bollería que no tenga gluten. Sí, dar todas las facilidades en todos los momentos. A ver, no es dar todas las facilidades, ¿vale? Ni intentar volveros locos dando las facilidades, porque luego me echas la cantada diciendo que cuando ya dominas una cosa te pongo 3 encima, ¿no? Sino, claro, o sea, a ver, al final, con todo el respeto que se merecen, ¿vale? Las personas que están como, digamos, atendiendo en un comercio, ¿vale? Cumplen una función más allá de envolver y cobrar, ¿no? Sí, algo te hacen, asesoran, sí. algo hacen, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que intentar, los que nos dedicamos a hacer el e-commerce o los que nos queremos pensar un e-commerce, tenemos que intentar encontrar la manera de que nuestro cliente, sin tener un asesoramiento físico, sin tener alguien que le conteste, se sienta asesorado. ¿Puedes subir, por favor, a David, que se le ha caído la... Hoy. ¿Lo subes tú, Fernando? Sí. Vale, gracias. ¿Sí? No sé si me estoy explicando, María José. ¿María José? Sí, totalmente. Es que estaba escribiendo, perdona. No te preocupes. O sea, lo que me refiero es que tú tienes que decir, ostras, si yo voy a una pastelería y resulta que voy a llevar un pastel a casa de una tía mía, que curiosamente es celíaca, pues lo primero que voy a decirle a la persona de la pastelería es decir, oye, mira, quiero un pastel, pero lo quiero sin gluten. ¿Vale? Y él ya me va a reducir su catálogo y me va a dar artículos que cumplan esa característica que yo le he puesto, ¿vale? Si yo entro en una pastelería online y no tengo una manera sencilla de ver si un artículo lleva gluten o no, y la única manera que tengo es de ir entrando artículo por artículo a comprobar si tiene o no tiene gluten, pues hombre, si estoy muy interesado en comprarlo, si es una trenza de Almudévar que sí o sí quiero eso, pues a lo mejor lo hago, ¿vale? Pero si es un pastel que lo venden en 17 pastelerías, pues a lo mejor no. ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo que veo de estas etiquetas es una buena forma de sustituir, bueno, o de encontrar una buena forma de explicarle o de enseñarle las cosas al cliente. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Vale. Ya hemos hecho el árbol, hemos hecho nuestra primera parte y os invito que todos, por favor, durante esta tarde o durante el fin de semana, para que luego no digáis que no os pongo deberes, intentéis construir un árbol aquí de categorías, ¿vale? Sea de vuestra tienda, sea del proyecto que os lo que hayáis pensado, ¿vale? Luego ya veremos cómo aquí salen nuestras categorías. A lo mejor directamente si yo pongo aquí, si yo pongo aquí tienda
¿vale? Bueno, pues podría aparecer algo que aparentemente no aparece, pero y si pongo aquí, bueno, veremos, ahora os enseñaré cómo sacarlas, ¿vale? Categoría y cómo verlo, ¿sí? En cualquier caso, siempre tenéis aquí la opción de ver, ¿vale? Y le podéis pinchar a ver y directamente os va a llevar a ver, ¿veis? Categoría de productos, deportes. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Dónde has dado? Directamente aquí te pones en ver Ah, vale. Sí, sí. y te lo pone, ¿vale? ¿Sí? Ah. Vale. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es establecer o crear las categorías, ¿vale? Antes de crear ni un solo producto. ¿Por qué? Porque luego en los productos te piden la categoría a la que quieres asociarlo. Porque todos los productos de mi tienda online hemos dicho que tienen que estar asociados al menos en una categoría. Con lo cual, lo primero que me va a pedir el producto es me va a decir, oye, chato, ¿dónde me metes? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro árbol de categorías para poder definir esos productos, ¿vale? Ya tenemos creado nuestro árbol de categorías, ¿vale? Ya podemos irnos directamente a la pestaña de productos, ¿vale? Y podemos directamente crear un nuevo producto. Y hago un pequeño paréntesis, ¿vale? Desde hace 4 o 5 versiones, ¿vale? WooCommerce incluye un botón aquí que pone iniciar importación y si le damos, ¿vale? Nos permite iniciar importar un artículo, un fichero con los artículos desde una Excel. Es decir, si habéis invertido tiempo en hacer el documento que yo os he pasado esta mañana de la plantilla de alta de artículos, pero en vez de hacerlo así, lo habéis hecho en una Excel, ¿vale? Habrá ciertos datos o podéis importar ciertos artículos directamente sobre vuestro WooCommerce y empezar con 50, 100 o 80 artículos, porque es mucho más cómodo trabajarlos de manera externa en una Excel que trabajarlos internamente como vamos a ver. Veremos la semana que viene, veremos cómo importamos de manera masiva artículos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Pero bueno, yo en mi caso, como no tengo o no sé cómo van a ser mis artículos, pues directamente cancelo la importación y voy a crear un artículo, ¿vale? Pues bueno, para crear un artículo lo único que tenemos que darle es a la tecla de crear producto. ¿Vale? ¿Sí? Cuando le dais a la tecla de crear producto, ¿vale? Os aparece un pequeño, una especie de ayuda, ¿vale? Que os va guiando con los pasos para crear ese producto. Pero, curiosamente, a todos los que hayan estado ya viendo la primera parte de WordPress o al que tuviera algún conocimiento de WordPress previo a estas sesiones, dirá, ostras, pues esto es lo mismo que siempre. O sea, esta pantalla es la misma que siempre y realmente esta pantalla es la misma que siempre, ¿vale? De hecho, voy a duplicar un momento la pantalla, si me permitís. Y si yo en vez de añadir un producto le digo que quiero ir a páginas, todas las páginas, y le digo que quiero añadir una página nueva, si me dejase verla con el editor normal sería yo un hombre feliz. Voy a intentarlo hacer con con las entradas, todas las... me va a hacer lo mismo. Es que me lo va a enseñar con el Gutenberg. Bueno, si quitas el Gutenberg, me lo enseñaría con el editor antiguo, ¿vale? Incluso lo puedo ir por aquí. Bueno, es que este es el Page Layer. Bueno, mañana os lo enseño, no os preocupéis, que me instaló el Gutenberg. Pero al final, esta parte de aquí es igual que cuando publicamos una página.
¿Sí? ¿Y qué nos... Nombre del producto, ¿vale? Y aquí un texto, que ahora veremos lo que es. Pero lo primero que quiero, donde primero quiero que perdamos o invertamos un poco de tiempo, es aquí, ¿vale? Vamos a crear nuestro primer producto, que va a ser raqueta Junior Babolat 30-30, por ejemplo. Me lo acabo de inventar, ¿eh? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es añadir el nombre del producto. En el momento en que vosotros habéis añadido el nombre del producto, lo primero que tenéis que hacer es darle a guardar como borrador. Siempre. Le dais a guardar como borrador. ¿Vale? Y automáticamente lo que se os genera es un producto que, si os fijáis, me coloca ya un enlace permanente, es decir, una dirección de internet para acceder a ese producto, y me coloca aquí, aunque él no lo diga, el Slack de ese producto. Y en este caso, el Slack de este producto es raqueta-junior-babolat-3030. Cumple la misma forma de crear Slacks que hablábamos que hacía las categorías. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. ¿Qué ocurre? Que ahora yo, bueno, pues me tengo que ir a comer, dejo de hacer esto, ¿vale? Y voy a volver a pinchar en todos los productos. Automáticamente este producto ya está creado, ¿vale? Lo que pasa es que no está accesible desde fuera, nadie lo puede ver, ¿vale? Porque yo le he dado a una tecla que ponía guardar como borrador. ¿Os acordáis? Y entonces por eso aquí fuera me pone que la raqueta Junior Babolat 3030 está en borrador. ¿Sí? Todos los productos de mi tienda online estarán o visibles o en borrador. ¿De acuerdo? Entonces, por defecto, los productos, hasta que nosotros decidamos, se quedarán en borrador. Vale. Voy a volver a editar mi producto. ¿Vale? Y yo podré hacer que este producto sea visible en el momento en que le diga publicar. ¿Sí? Y en el momento en que le digáis publicar, perdón, publicar, que es que me tapaba... Publicar. Repito. Ah, vale, vale. Sí, perdón, vale, sí. En ¿Lo has editar, visto? estado borrador, editar. Vale, perfecto, gracias. O sea, en la opción de publicar, ¿vale? O sea, aquí, en vez de guardar como borrador, abajo hay un botón azul que pone publicar, ¿sí? Sí, vale. Al darle al botón de publicar, igual que hacéis con cualquier página de WordPress, ¿qué ocurre? Automáticamente, claro, el botón de guardar como borrador desaparece, ¿sí? Porque ya no es un borrador, ya está publicado, ¿sí? Y directamente lo que aparece, el botón de publicar, se modifica y pasa a llamarse actualizar. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Vale. Y además de esto, si os colocáis encima de este enlace permanente que WordPress ha creado y con el botón derecho le decís que os lo abra en una nueva pestaña, tenéis, sin que esté muy chula, ¿vale? Qué chulo. Pero tenéis ya una primera ficha de nuestra raqueta Junior Babolat 3030. ¿Lo veis? Categoría. Sí. A partir de ahora, todo lo que yo vaya cambiando en mi raqueta Junior Babolat 3030, podré venir aquí, le podré dar a actualizar, iré viendo cómo se comporta esto. ¿Hasta aquí lo veis? Sí. ¿Habéis podido crear un artículo y lo veis? Intentar hacerlo, por favor.
Si alguien tiene problemas, que lo diga, ¿eh? Ah, ¿Os va saliendo? sí, perfecto, muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien con algún problema? Sí, genial, yo también lo tengo. Bueno, hemos creado el primer artículo en nuestra tienda online, enhorabuena. Vale, ¿qué pasa? Pues claro que como no hemos metido ciertos datos ni hemos hecho ciertas cosas, ¿vale? Lógicamente, bueno, pues hay datos que no aparecen. Cosas que podemos ver, si os fijáis me pone categoría catálogo. ¿Por qué me pone categoría catálogo? ¿Alguien que me lo diga? ¿No lo habías metido en ninguna categoría antes? No, yo no he metido nada. Y si lo habéis hecho vosotros, habéis hecho más de lo que yo os he pedido. Yo os he pedido que pusierais solamente el título, le dierais a esto y le dierais a actualizar y le dierais a publicar. Me ha puesto catálogo porque es como has renombrado tú sin categoría. Entonces, ¿catálogo qué es? Tú sin categoría. Mi categoría por defecto. Vale. Entonces, si yo no digo nada, los artículos siempre tienen que estar en esa categoría, en la categoría catálogo, ¿vale? Ahora yo puedo, como os decía, directamente ir a mi raqueta, decirle editar, ¿vale? Y ahora, ¿vale? Pues bueno, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Este primer agujerito que hay aquí, ¿vale? Este primer agujero que hay aquí, ¿lo veis? Va a ser mi descripción larga. Va a ser mi descripción larga de mi artículo. Okay. Raqueta de tenis, de ta. Y esto puede ser todo lo larga que queráis. Le damos a actualizar. Vuelvo a releer mi artículo. Y si os fijáis en la parte de abajo, me ha abierto dos. Antes tenía solamente una pestaña de valoraciones y ahora tengo otra pestaña que pone descripción donde tengo la descripción larga. ¿Lo veis? ¿Sí? Sí, sí. ¿Os deja crear la descripción larga? ¿Sí? Vale. Y debajo de donde editaba o publicaba o tal, que esto lo puedo cerrar ahora porque ahora ya no lo quiero de... Bueno, perdón, lo puedo cerrar así. Dármelo así. ¿Vale? Tengo las categorías del producto y ahora puedo decirle que esto no quiero que esté en catálogo, quiero que esté en qué categoría, en raquetas de tenis. Le digo que están raquetas de tenis y actualizo. ¿Vale? Si ahora vuelvo a actualizar mi artículo, ya me dice que está en raquetas de tenis. Cuando pincho en la categoría raquetas de tenis, me dice que tengo un primer artículo que es mi raqueta de tenis. ¿Lo veis? ¿Os funciona? Yo lo último me he perdido porque estaba abriendo... No te preocupes. ¿Te has perdido el cambiar de categoría? He perdido que salga de allí lo de raquetas de tenis. Vale, yo aquí lo que he hecho ha sido, a la hora de editar mi producto, aquí en categorías de producto, ¿vale? Voy a seleccionar la categoría que quiera. Yo en este caso, raquetas de tenis, ¿vale? Vale, sí, sí. ¿Sí? Actualizo y entonces aparecerá aquí. Y lo que quería enseñaros es que además, cuando yo ahora pincho en raquetas de tenis, me lleva a la categoría de raquetas de tenis donde tengo esa raqueta.
Ok. ¿Lo veis? Fácil, difícil. ¿Qué tal? Fácil pero laborioso. Ha habido un suspiro que le he oído. Sí, yo le he oído también el suspiro, pero no he querido preguntar, Fernando, como tú estás allí y has sido tú, pero yo no quería preguntar quién ha sido el que ha soltado el suspiro porque, no sé si me ha sonado bien. Como diciendo, hoy va lo que nos está viniendo aquí encima. Bueno, no hemos hecho nada hasta ahora, ¿vale? Comillas, no hemos hecho nada. Vale, voy a volver a salir, si os parece, ¿vale? Vuelvo a salir a donde pone todos los productos, ¿vale? ¿Sí? Y me aparece mi raqueta, ¿la veis? Voy a añadir un nuevo producto que la voy a llamar raqueta Junior, y en este caso no es la Babolat 3030, sino es la raqueta Dunlop Force. Y le voy a decir que es de la categoría raquetas de tenis, ¿vale? Y la voy a publicar. Simplemente por haber hecho eso, evidentemente lo que va a pasar es si yo ahora actualizo mi categoría de raquetas de tenis, pues ya tengo dos. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ostras, mi producto se acaba, ya no lo quiero vender, no quiero hacer nada, ¿vale? ¿Qué es lo único, qué es lo que tengo que hacer? Edito mi raqueta de tenis Babolat y en vez de decirle que está publicada, aquí en visibilidad le digo marcar como borrador, o sea, perdón. En publicada le digo borrador, acepto y actualizo. Automáticamente la gente deja de ver esa raqueta de tenis en sus raquetas de tenis y yo en todos los productos tendré la raqueta Junior Dunlop y la raqueta Junior Babolat, con la diferencia que la Junior Babolat la tendré como borrador. Esa es la razón por la que yo recomiendo que, como os decía, que no borréis productos, sino que directamente, ¿vale?, generemos o creemos productos en borrador. ¿Sí? Pregunta. Una pregunta. ¿Las Dime. arañas de Google siguen detectando los borradores? No, claro. Ya no. Vale. Nunca los han detectado. No son visibles. ¿Vale? Bien. Nada que esté protegido con contraseña, y en este caso esto está protegido por una contraseña, es visible por una araña de Google. Isaac, Dime. y en el caso, por ejemplo, de productos muy estacionales, como por ejemplo tomates, bueno, no, tomates no, porque ahora hay de invernadero. Pero hombre, tú no venderás de invernadero. Claro, Bueno, no, sí. pero la gente puede pensar que puede encontrar tomates. Pero, por ejemplo, las cerezas, ¿vale? Que son una época muy determinada del año. Entonces, a mí me interesa ponerlas en borrador y que desaparezcan de la página, o poner mejor fuera de temporada y que sigan apareciendo en la página para que la gente vea que trabajamos cerezas, aunque no son ahora. O sea, no las pueden comprar ahora porque no es su temporada. Pues yo te puedo dar una opinión particular, ¿vale? Y sí que me gustaría que me la dierais todos, ¿vale? Vuestra opinión. Yo os digo lo que a mí, yo además de dedicarme evidentemente a esto de manera profesional, pues lógicamente como me imagino y espero que hagáis todos, ¿vale? No por nada especial, porque si no, no tiene mucho sentido meteros en esto, ¿vale? Yo compro en online, ¿vale? Yo compro productos en online. Entonces yo intento, cuando diseño una tienda online, intento de alguna manera, replicar aquellas cosas que me gustan y no replicar aquellas cosas que no me gustan, ¿vale? ¿Sí?
Sí. Hasta aquí estáis de acuerdo conmigo, ¿no? De acuerdo. Vale, yo te enseño una cosa y tú me dices si esto te gusta o no. Una tienda online de merchandising, ¿vale? Y cuando entramos a la parte de la Sociedad Deportiva Huesca, los 3 primeros productos agotados, hasta el 5.º producto no tengo nada, luego tengo más productos, más agotados, bueno, tal, agotados, es decir, camisetas del Huesca no he visto ninguna de momento. Isaac, se te ha bajado mucho el volumen, creo. ¿Veis ahora? Ahora sí, pero antes costaba. No sé qué ha pasado. Bueno, pero ¿veis lo que está pasando? Es decir, que yo entro en una sección de la web donde hay un montón de productos agotados. Sí, es horroroso eso. O dicho de otra forma, productos que no puedo comprar. Bueno, pero eso es la ordenación. No, eso es lo que está diciendo María José. Sí, exactamente esto. Y es esto es lo mismo horroroso. que está diciendo María José. ¿Qué más me da a mí que esté hablando de cerezas si yo estoy a 18 o 19 de noviembre y no puedo comprar cerezas? ¿Para qué me enseñas cerezas? Mi pregunta de antes, perdona que te interrumpa, mi pregunta de antes era si las arañas, o sea, si Google lo sigue detectando, iba por ahí, porque a lo mejor para mí a partir del verano me empieza a interesar que Google y por consiguiente la gente se empiece a enterar de que yo hago cosas para Navidad, por ejemplo, o un roscón de Reyes. Yo creo que eso no funciona así. ¿No? Salvo en el turismo, y Dios dirá cuando se vuelve a reactivar, yo creo que eso no funciona así. O sea, por ejemplo, un roscón de Reyes de la Tolosana que solamente lo vende a partir del 5 de enero. ¿Que lo va a tener como agotado o si no cuando lo empiece a poner el día 2 de enero no lo tiene? Es contenido nuevo y no lo va a posicionar, no lo va a dar tiempo. Vale, pues entonces posiciono... A ver, los artículos de temporada, si realmente son de temporada, no me interesa posicionarlos. Lo que posiciono es la marca. ¿Vale? Y te voy a poner el ejemplo, ya que has dicho lo de Tolosana, ¿vale? Te pongo el ejemplo. Mira, ahora mismo aquí hay una sección que se llama, que se llama novedades, packs especiales, novedades tal, pero aquí esta sección hay veces que desaparece y hay una sección que se llama productos de temporada, ¿vale? Hace 18 días, os imagináis lo que estaba, ¿no? Huesos de santo, panellets, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Hace un poquito más de un mes, el manto de la Virgen del Pilar. ¿Sí? Dentro de unos días, pues pondrán, a final del día 15 al día 30 de septiembre, ellos tienen unos productos que se llaman, ellos los denominan trufas de vendimia, ¿vale? Que son trufas con vino. Y que los hacen porque lo hacen con uvas que, comillas, se salvan de ser prensadas para hacer vino. Como es el momento de la vendimia, por eso lo hacen. ¿Sí? Pero, ¿qué sentido tiene mostrar unas trufas de vendimia en febrero o incluso en julio, cuando un cliente no las va a poder comprar? Claro. Pues tendré otras maneras de posicionar. Se llamará redes sociales, se llamará anuncios, se llamará lo que sea, o que yo haya habituado a mi cliente, en el caso de María José, a que yo preparo mis productos, ¿vale? Y mi tienda los preparo para los diferentes momentos del año. Entonces el cliente va a entrar los diferentes momentos del año a comprar lo que en ese momento puede comprar. En este caso, por ejemplo, la chica de Compe de Party lo hace muy bien, ¿vale? Ahora, bueno, ya de hecho desde el día 1 de noviembre ya tiene puesta la Navidad. Pero hasta el 1 de noviembre tenía, del 8 o 9 de octubre al 1 de noviembre, tenía puesto Halloween. Se trata un poco de hacer lo mismo que en tienda, pero quizá con un poco más de planificación. No, pero poderlo vender. Sí, sí. O sea, aquí lo importante es poder vender. Es un poco el decir, lo que os decía, es que yo no le veo ningún sentido, María José, no lo sé si tú se lo ves, a entrar a tu tienda y a comprar cerezas sino que no tenga cerezas. Sí, claro. Ostras, entro a la boutique de la Seta y voy a comprar robellones en marzo.
Mire, no es que no hay, claro. Pero entonces, ¿para qué me los enseñas? Enséñame las setas que hay en marzo. Mientras estabas hablando, estaba pensando en un ejemplo que a mí me surge muchísimas veces cuando compro. Yo compro plantel de vivero. Sí. Y ahí hoy puede que las lechugas estén muy cortas para vender, pero en 2 días están listas. La inmensa mayoría de todos los viveros lo que hacen es tener todas las variedades de todo, lechugas, tomates, calabacines, tal, y tienes que poner el desplegable este que te pone en inventario o en stock actualmente o lo que sea, para saber lo que a día de hoy exactamente está disponible. Pero están todos los demás también, que te pone pues o sin existencias o cada uno como quiera. Y mañana entras y no son los mismos los que están en existencias y tienes que volver a hacer lo mismo. O sea que cuando tienen tanto volumen de variación, sí que he visto, en este caso concreto, por eso te he puesto ese ejemplo porque lo he visto muchísimo, no tocan no pasan a borrador las cosas y desaparecen. Ya, pero a ver, vamos a ver. Una cosa es que tú tengas, yo qué sé, por ejemplo, no lo sé, me lo invento, ¿no? Yo soy una tienda de deportes, ¿vale? Y tengo una serie de productos básicos, ¿vale? Y ese producto básico se va vendiendo y yo conforme voy vendiendo voy reponiendo, ¿sí? La camiseta blanca o las zapatillas blancas del colegio de los críos con velcro. Sí. Bueno, pues yo entiendo que cuando eso dejes de venderlo, no lo pongas en borrador y aunque eso sea un producto que se venda mucho, pues de septiembre a junio, pues entiendo que julio y agosto te puede interesar tenerlo en la tienda online. Vale, me puede valer, ¿sí? Pero, ¿qué sentido tiene? Y vuelvo a repetir, que ya os digo que es una opinión. ¿Qué sentido tiene tener unas botas de esquiar en agosto? ¿O en junio? Poco. Vamos, yo vuelvo a repetir, por eso yo os hablo del poner en borrador, no de borrar. Yo creo que no tiene sentido, pero cada negocio es independiente. Si lo de los planteros ellos van subiendo y bajando simplemente para que tú sepas que ellos tienen 200 planteros, pero no sé, a mí me parece una opción de marketing un poco extraña. Lo que pasa es que el plantero en 3 o 4 días vuelve a estar. O sea, si ahora el plantero de lechuga no está para vender, en 2 o 3 días está. Pero por eso os digo, porque es un producto continuo. A ver. De los 12 meses. Pero si, por ejemplo, hay plantero, me lo invento yo, de sandías, que solamente tiene 2 meses, si lo tienen todo el año, ¿para qué? Sí. Porque también hay plantero de sandía todo el año. Es que ahora hay plantero de sandía, o sea, de todas las plantas todo el año. Ya bien, pero si tú lo tienes disponible todo el año, entonces sí. Entonces sí, vuelvo a repetir. Y te hago otra... Pero si tú no lo tienes todo el año, ¿para qué? Te pongo otro ejemplo que mientras hablamos me ha parecido mejor para este ejemplo. Si tengo un producto que quiero que sea muy importante la venta o sea, que sé que es muy exclusivo, ¿vale? Que no lo tiene prácticamente nadie. Y te digo, por ejemplo, como las pamplinas. Pero no está disponible todo el tiempo porque tiene un crecimiento lento, por ejemplo, en invierno va muy lento, en verano, pero sí va a ser un producto continuo. Entonces, sí quiero que que quien entre en mi web, que ya que ha llegado hasta ahí, pues vea que yo sí tengo pamplinas, solo que en este momento pues no están en existencias. Pero la semana que viene puede que sí, o dentro de un mes puede que sí. Pero no quiero quitarlas porque es un producto que sé que es muy exclusivo. Vale, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú vas a avisar a la gente que te pregunte que cuando hay pamplinas, les vas a avisar de cuándo están? Sí, por ejemplo, como lo de que te pone avísame mándame un email. Sí, me estoy refiriendo a eso, que eso no es tan fácil de hacer, ¿eh? Vale, sí, esa es la opción más... Si tú vas a hacer eso, bueno, te lo podría comprar, ¿vale? Si tú no lo vas a hacer, desde luego no, ¿vale? Y en el tema del posicionamiento... Si tú no lo vas a hacer, desde luego no. Y luego
A lo mejor es más interesante poner una página donde tú realmente puedes hablar mucho más de las pamplinas y hacer un posicionamiento y todo muchísimo mejor, o sacarlo en una parte muy, muy especial de tu web, que mantener la ficha del producto. A ver, que yo ya os digo, que igual soy súper raro, ¿vale? Pero tal y como está el mundo hoy en día, con la competencia que hay, con la disponibilidad que hay de productos, con todo eso, pensar que nos va a hacer bien tener un producto no disponible en la tienda, habrá casos, no digo yo que no. No digo que a lo mejor lo de las pamplinas, bueno, puede ser, pero que son los mínimos, ya os lo aseguro. Yo por dar una opinión también con eso y que puede solucionar en parte, no para las pamplinas, porque es un caso más especial, pero para el resto de productos de lo de María José que comentaba y para otros, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Yo también soy de los que si entro a una web y veo que están los primeros artículos agotados, pues probablemente hasta me vaya y me da mala sensación. Es como que no se cuida el stock, esa es la sensación. Pero hay una solución intermedia que a veces aparece en páginas, que es que hay un filtro que se llama, o sea, te aparece todo lo que está, únicamente todo lo que está disponible, y lo que está agotado no te lo muestran, pero sí hay un filtro que es un check que dice mostrar no disponibles o mostrar agotados, que por ejemplo lo hace Amazon o lo hace Booking en los hoteles, porque ellos saben que si tú estás buscando algo muy concreto, un producto muy concreto, y quieres, lo que decía ahora María José, de avísame cuando esté disponible, entonces, que no sé la complejidad que tú comentas, que es bastante complejo después eso, pero que esa opción, digamos, es una posición intermedia en la que se cumple lo que tú dices, Isaac, que solo muestras lo disponible, pero dar la opción a la gente que también quiere buscar lo que no está disponible en ese momento, y él, digamos, lo clica para que se muestre. Entonces, es una manera de conseguir una venta a lo mejor anticipada de un producto sin ponerlo en borrador. Pero es que estamos hablando de cosas, mezclamos muchas cosas, ¿vale? Desde mi punto de vista. José Ángel ha preguntado, por ejemplo, por el tema de, pues eso, de los roscones de Reyes, ¿vale? ¿Sí? Sí. Una cosa es que yo no venda roscones de Reyes hasta el día 4 de enero, por decir algo. Pero si yo tengo la capacidad tecnológica de empezar a vender roscones el día 1 de diciembre y decirle a la gente que me los prepague para entregárselos el día 4, soy un crack. Pero no estoy hablando de esto. ¿Vale? Yo no he hablado de esto. Ni nadie me ha hablado de esto. De lo que estamos hablando es de poner un artículo que no está disponible en la web y que la gente no puede añadir a su carrito. Y allí es donde yo os digo que para mí, ojo, en la mayor parte de los casos es contraproducente. Porque cuando yo entro a una web y demuestro interés por un artículo, ¿vale? A no ser que sean ciertos artículos, o muy bien lo tienes que hacer, ¿vale? O yo realmente lo que estoy buscando es ese artículo, con lo cual me iré a buscarlo a otra web. No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. Y en el caso que has dicho de los roscones, el ejemplo que acabas de poner, ¿qué es mejor? ¿Avísame cuando esté disponible o prepágalo y te lo mando? Prepágalo. Vamos, cómpralo. Ok. Claro, es que eso es espectacular. Puedes hacer incluso un descuento. Puedes hacer lo que quieras, pero eso es espectacular. Porque a día 20 de diciembre sabes cuántos roscones tienes que hacer y encima ya te los han pagado. Vamos. Sí, mejor opción. Vamos. Es la leche, con perdón. ¿Vale? Es la leche. ¿Sí? Esto es como, por ejemplo, yo qué sé, por poneros un ejemplo, imaginaros que Begoña hace un curso, ¿vale? Y consigue que la gente, antes de abrir la matrícula, reserve su plaza. Es lo que hace PlayStation con los juegos. Sí, eso te iba a decir. ¿Alguien tiene adolescentes en casa? Ahora mismo ya están reservando la Play 5 y no sé qué juegos. O el FIFA 21.
Sí, algo así. No O sea, sé. el FIFA 21 lo reserva... la gente... Lo has o sea, reservado tú, confíralo. sí, sí, bueno, yo lo tengo hace muchos días ya. Pero quiero decir, no, pero fijaros una cosa. Hemos pasado de... Ostras, todo el mundo se esperaba al Black Friday a comprar los juegos de la Play, a que estos tíos de Sony han sido tan listos este año que han lanzado el FIFA 21 que se han quedado sin stock del producto físico, ¿vale? Y lo lanzaron un mes y medio antes del Black Friday. Pero si tú lo reservabas hasta 5 días antes del lanzamiento, tenías un 10% de descuento. Claro, esto lo llevan anunciando desde junio, cuando lo lanzaban en septiembre, y la gente pagando. O sea, tú pagabas y lo ibas a buscar a Game o al Corte Inglés o donde fueras y te lo llevabas ya pagado. O sea, vuelvo a repetir, o sea, eso es la cuadratura del círculo. ¿Vale? Pero esto no es lo que yo estaba diciendo. O sea, lo que yo os digo es que no tiene ningún sentido que yo ponga la ficha de un producto que no puedo vender. Porque lo único que creo es, no voy a decir estrés ni Parece ansiedad. una estantería vacía de la tienda. Claro, o sea, lo que estoy creando es, no, ostras, yo te enseño las camisas en un catálogo, pero no las tengo. Vente la semana que viene si eso, porque igual las tendré. O sea, no, es que la boda la tengo mañana y me tengo que comprar una camisa mañana. ¿Sabéis? Eso es a lo que me refiero y ese es el miedo que me da y para mí la mayor parte de las veces estoy con David que lo que me representa eso es dejadez. Este tío no se ha preocupado de tener la tienda online al día. ¿Vale? Entonces, por eso os digo que, bueno, que es, a ver, que igual es diferente manera de mirarlo o es demasiado agresivo, ¿no? Lo que os digo. Pero para mí, desde luego, lo que me supone es eso. Ok, ¿Vale? gracias. ¿Vale? Bueno, señores, que nos vamos siempre de hora, no pasa nada, ¿eh? Sí, mañana También más. empezamos más tarde.